Hola Tommy, Ya estoy. vamos. Pivoteó bien, Torte que viene, enganchó la pelota, se quedó dentro del área, a ver qué va a hacer, otro enganche, tiró. Arranca el torneo regional para los equipos misioneros. Ya estamos. Guaraní recibe a Atlético Posadas Sí, este sábado y será con transmisión de alto vuelo para FM Show desde las 16:30. Prendete a la Dale. Radio Líder con sonido digital y a las plataformas sociales con imagen HD. El fútbol misionero se vive en la Show. Para los relatos, Todo vuelve y tendrá que volver el próximo domingo. Emiliano Andreoli para los comentarios y Gastón Machado en las estadísticas y campo de juego. Muchachos, estamos con una de las figuras del partido. Aquí, en la Radio Líder, arranca una nueva transmisión de alto vuelo. De alto vuelo. Solo te quiero ver. Amor, que vas creciendo, amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada. Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una tarde floja. Y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B. No busques por la línea, pégate un pique corto. No ve que estoy furioso, yo no pienso descender. Ándate un poco arriba, no arriesgues más abajo. Júgate, te lo ruego, no lo... Tengan ustedes muy buenas tardes, bienvenidos. Hola, buenas tardes, estamos bienvenidos a esta transmisión de Alto Vuelo por FM Show para toda la provincia, para todo el mundo, también a través de internet. Estamos arrancando, volviendo después de más de 300 días. Ha pasado muchos virus por debajo del puente y nosotros volvemos al Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Somos de Alto Vuelo, mi nombre es Julio Quiñones. Estamos todos juntos aquí en el equipo de Alto Vuelo, en la cabina número 1 de transmisión del Clemente Argentino Fernández de Oliveira para el regreso, ¿no? El regreso del fútbol nacional, la categoría más federal del fútbol argentino, y hoy nos tiene de punta en lleno para Guaraní, Antonio Franco y Atlético Posadas. En un
una gran velada, en una tarde que será distinta para todos, lógicamente. Lo que repetimos, han pasado 300 días. Este torneo que arrancó hace casi un año, que se ha modificado, que ha clasificado Guaraní por un lado, que ha clasificado Atlético Posadas por el otro. El camino era de los dos misioneros. Allá por marzo del 2020 apareció ese maldito coronavirus y nos opacó a todos, nos frenó a todos. Por eso el camino fue otro, es distinto. Ha pasado mucho virus por bajo del puente y hoy nos reencuentra un 9 de enero del 2021 para reanudar con 67 equipos buscando 4 ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino. Somos de Alto Vuelo, somos FM Show, estamos con el equipo completo aquí en una tarde atípica, en una tarde única en nuestras carreras, en nuestras vidas, porque realmente nunca imaginamos sentir esto, una cancha vacía. Claro, la veníamos venir, la disfrutábamos con el fútbol de primera, pero ahora nos toca a flor de piel, vivirla nosotros. Un estadio que tal vez en otro escenario estaría repleto o con muchísima gente, porque así es Guaraní, que arrastra a toda la provincia. Hoy el estadio El Clemente estará vacío, estará las voces desde Alto Vuelo y FM Show. A partir de ahora, a las 5:10 arranca el partido, pero tenemos una gran previa y lógicamente es presentado por todos los auspiciantes de Alto Vuelo que hacen posible esta transmisión. A partir de ahora arranca la previa de Guaraní Atlético Posadas. Mega Seguridad, chau miedo, hola tranquilidad. Mega Seguridad, protección en acción. Contáctenos, megaseguridad.com.ar. Esa camiseta de la franja es inconfundible, es de Uniformes Ícaro, pedí la tuya. Cardens, soluciones sin pintar, 3764-627375. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. ¿Tenés espacio? Tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Rosol. Frutas frescas para los misioneros. Hace CrossFit en Mimba. Tu mente, tu límite. Seguinos en Facebook, de Alto Vuelo. No arriesgues más abajo, júgate, te lo ruego, no lo eches a perder. Han pasado 7 minutos de las 4:30 de la tarde, partido 5:10 previsto para el arranque de este cotejo. Arranca el nuevo certamen. Una zona de 3 que también tiene a Victoria de Curuzú-Coatiá de la provincia de Corrientes, que lógicamente tendrá fecha libre ante estos enfrentamientos de los misioneros. Vamos a ir desmenuzando la información que hay. Le vamos a presentar al equipo completo que está trabajando el Tommy Soleil desde la consola mágica de los estudios centrales de FM Show. Nosotros estamos en la cabina número 1 del Clemente en una tarde muy calurosa y nublada. Por momentos algunas gotitas que no se hacen muy presentes, pero lógicamente el clima está pesado. Hace mucho calor en la ciudad de Posadas, en la capital misionera. La verdad que desconozco cuántos grados, pero en un ratito lo vamos a averiguar. Vamos a presentar ahora a Gastón Machado, que le tengo el placer de presentarlo, que está aquí a mi lado en la cabina. Gastón Machado, muy buenas tardes. Bienvenido a la transmisión de Alto Vuelo. Muy buenas tardes para vos, Julio. Un saludo para toda la audiencia. Todo el gran equipo de Alto Vuelo. Bien mencionabas que en este caso estamos viviendo, ¿no es cierto?, una situación sanitaria ya de público conocimiento. Eso no deja que la gente, por ejemplo, esté aquí presente en el estadio, pero para eso todo este parate que tuvimos con el equipo de Alto Vuelo se estuvo trabajando y se lo vamos a poder estar dando, por ejemplo, además de estar en la radio, como siempre lo estamos acompañando, vía streaming. Van a poder estar observando, ya lo están haciendo en esta imagen, hay jugadores ya calentando, están ambos conjuntos haciendo la entrada en calor. Bien mencionadas, hablando ya de calor, las altas temperaturas que estamos teniendo hoy, muy pesado va a estar, pero bueno, finalmente llega la hora del debut. Hoy hablábamos en la previa, ¿cuándo fue el último partido de juego Guaraní? Yo te decía en marzo, en Jardín América. Luego me decía sí, pero ya pasó prácticamente un año el último juego que se vio aquí en Villa Sarita. Cambió mucho, en el medio de ese parate se fue Darío Lavaroni, se dio la llegada de Nazareno Godoy. Ahora después vamos a ir repasando los nombres, pero miraba la foto del último encuentro de Guaraní frente a Timbó en Jardín América. De ese 11, si bien había sido un 11 alternativo, por ejemplo, hoy en el plantel de la franja solamente hay 3 jugadores que se quedaron. Ya no está nadie. Cambió prácticamente todo el equipo, se renovaron las ilusiones, se renueva, por ejemplo, decíamos el cuerpo técnico, jugadores nuevos, expectativas nuevas, pero siempre la misma ilusión, ir por el ascenso. Bien, ahí estaba la presentación de Gastón Machado, que también va a estar en los comentarios en la tarde de hoy, aquí por De Alto Vuelo y FM Show. Y bien marcaba Gastón, y antes de presentar
al otro integrante y la cabeza de este equipo. La gente podrá verlo, lógicamente, por streaming al partido. Buscás en YouTube, te suscribís a De Alto Vuelo y vas a poder compartir el partido y también por participar por una camiseta de Guaraní Antonio Franco, gentileza de Uniformes Ícaro, que van a estar presentes con nosotros. Así que cuando arranca el partido podés empezar a participar por el sorteo de la camiseta de Guaraní Antonio Franco, gentileza de los amigos de Ícaro, que tiene una camiseta bárbara, la de Guaraní hoy. Tremenda camiseta, lo van a poder ver. Y poder verlo gracias a quién, a la cabeza del equipo, al productor, al periodista, al comentarista, al camarógrafo, el polifuncional. No le digo 10 porque es rústico, pero le doy la bienvenida a mi amigo. Un placer saludarlo. ¿Qué tanto tiempo esperamos para esto? Emiliano Andreoli, qué placer. Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Julio? Bien, qué placer saludarte, qué placer estar de nuevo en una transmisión de Alto Vuelo para FM Show. Por supuesto que cumpliendo, como decías vos, otra función, entrando quizá en un ámbito desconocido para mí, pero todo sea por llevar la pasión franjeada, ¿no? Al lugar franjeado, al lugar que estaba esperando el fútbol de ascenso, este torneo regional tan maltrecho, ¿no? Tan golpeado por el Consejo Federal que hace lo que quiere, por una dirigencia de fútbol argentino que mira solo para su ombligo, y nosotros acá estamos para sacar esa pelusa, ¿no? Para empezar a desandar el camino de lo que esperamos sea un torneo largo, como el último que relatamos completos, porque no nos olvidemos que venimos de un largo viaje hasta Salta con Gastón Machado y otros compañeros trayendo esa transmisión, y ahora explorando nuevos límites. Entendimos que la gente no iba a poder estar en el Clemente Argentino, que las tribunas iban a estar vacías como están, y por eso entendimos que teníamos que cambiar, que darle una vuelta de tuerca a esta situación, y por eso la imagen vía streaming HD de Alto Vuelo, para que cada uno de los hinchas franjeados puedan vivir, disfrutar y sentir lo que sentimos nosotros también. No sea cosa de que alguien se quede afuera, ¿no? Tenemos que estar todos adentro, tenemos que estar todos en este mundo franjeado. Es difícil porque las trabas aparecen por todos lados, porque la situación amerita que algunos quieran sacar tajada, que algunos quieran pagar derechos de exclusividad absurdos para esta categoría, amerita charlas, amerita tener que dar un paso para atrás para poder avanzar dos después, y esperemos sea ese, ¿no? La misma misión de Guaraní, después del paso atrás que significó aquel descenso del torneo federal A, la franja siempre se prepara para esto, para pelear, para luchar, para intentar, para buscar el ascenso, porque de eso se trata, de seguir intentando, no importa cuántas veces fracases. Guaraní arrancó aquel torneo con Darío Lavarón y lo contaba Gastón, fue difícil, no encontraba ese ritmo futbolístico, las cosas, la pandemia, el coronavirus, el chino que comió murciélago, hicieron que todo se parara, pero no tanto, ¿no? 10 meses esperando este retorno, 10 meses esperando volver a encontrarnos con Guaraní Antonio Franco, con su pasión, con el movimiento que genera, porque si uno mira, y sin sacarle mérito a Atlético Posadas, que es un lindo equipo que después lo vamos a desandar, Guaraní se ha preparado muchísimo para esto, y esperemos el trabajo dirigencial. Nosotros que somos bastante críticos de la dirigencia, no podemos dejar de destacarlo, ¿no? De abrir las puertas, de abrir la mente también, y entender que Guaraní necesita absolutamente de todos. Es un placer, amigo, encontrarme con vos en tus relatos. Lo voy a disfrutar hoy desde otra posición, pero tenés una muy buena compañía al lado con Gastón Lucas Machado. Ahí estaba la presentación de Emiliano Andreoli. Vamos a estar también saludando a Lolo Fuentes, a Augusto Sartori y también de los equipos integrantes del equipo de Alto Vuelo que están prendidos a la transmisión también con todos los detalles. Nosotros viviendo la previa, un calor bárbaro, nos vamos a ir a la pausa con el Tommy Soleil. Ya está haciendo el calentamiento previo tanto Guaraní como Atlético Posadas, lo están viendo a través de streaming, a través de la cuenta, la suscripción de Alto Vuelo de YouTube, así que realmente estamos preparados, listos para vivir una tarde de fútbol. Tanto soñamos regresar y aquí estamos, somos show, somos de Alto Vuelo. Nos vamos a una pausa, enseguida volvemos. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar.
Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. Roja y en la brisa cuando el equipo brilla, murmullos misteriosos que salimos de la B. No busques por la línea, pégate un pique corto, no ves que estoy furioso. 45 minutos de las 4 de la tarde, seguimos aquí en el Clemente Argentino Fernando de Oliveira, en la cabina número 1, en la previa de lo que es este arranque de certamen. Bien lo explicamos en el inicio medianamente de cómo es este nuevo certamen. Bien también marcaba Emiliano de el Consejo hace y deshace lo que quiere. Este torneo debía arrancar a fines de noviembre. Los 67 planteles que decidieron participar del torneo federal amateur, se prepararon para fines de noviembre. Estaban a punto caramelo. Y el Consejo Federal decidió posponerlo para en el inicio de enero. Imagínense lo que ha pasado en todo ese tiempo, lo que han sufrido los clubes, porque ya tenían un plantel armado, un cuerpo técnico armado, la infraestructura de los clubes. Hay que solventar eso con gastos, mirá, me animo a decir millonarios, porque realmente hoy es muy costoso hasta una categoría amateur como la que vamos a presenciar a partir de las 5:10 por FM Show. Hoy juega Guaraní, hoy juega Atlético Posadas, se enfrentan cara a cara a los Misioneros que debían enfrentarse en el marzo pasado, Gastón. Debían enfrentarse mano a mano. Exacto, por eso estabas hablando de este formato. Soy vas, golpeás la puerta del consejo, preguntás cómo es el formato y te explican una fase más después de esto. Porque sabemos que de estos 3 equipos va a avanzar solamente uno. El ganador de esta zona va a estar enfrentándose al ganador de otra zona, un mano a mano. Partido único, el que más puntos sume va a ser el que sea local. Después de eso nadie sabe cómo sigue. Hay opciones, le dicen, bueno, vas a jugar contra otros. No, no se sabe. Esto es partido a partido, esto es el consejo, ya bien lo conocemos. Si querés, después hablamos, nos vamos nuevamente atrás, lo que fue, por ejemplo, la definición con Central Norte. No te tocaba ese rival, pero bueno. Decíamos, debía ser un partido mano a mano. Finalmente se armó esta zona de grupos. Bien mencionabas, además de los dos equipos que van a estar jugando hoy, está Deportivo Victoria, próximo rival de la Franja, pero para eso va a haber tiempo. Bien, continuamos en la previa. Aquí Guaraní abajo, ya confirmado las alineaciones. En un ratito lo vamos a presentar, pero ahora lo recordamos. Estamos por streaming también, a través de, primero, lógicamente, por la 98.1. Somos FM Show, somos de alto vuelo y también estamos por streaming. Podés ver en tu casa, en tu smartphone, podés verlo en cualquier plataforma tecnológica, lo podés palpar, lo podés vivir con nosotros a través de Alto Vuelo. Puedes ver y también ganarte una camiseta, Gastón, gentileza de Ícaro, la gran camiseta de Guaraní Antonio Franco. Sí, para acompañar este debut que está haciendo la gente que ya está prendida al canal de YouTube, está subiendo de manera importante el número de espectadores. Agradecemos a todos los que se están sumando a esta nueva iniciativa de Alto Vuelo. Tienen que comentar, zona comentarios, dale franja y tus 3 últimos del DNI y participás por esta camiseta. Dale franja, tus 3 últimos números del DNI y en la semana, en la emisión diaria de Alto Vuelo, vamos a estar conociendo al ganador de esta camiseta. Gentileza a los amigos de Ícaro, que hoy, por supuesto, van a estar viendo camiseta nueva para este partido. Exactamente. Emiliano, te quiero preguntar si es un torneo diferente al que tal vez nos imaginamos en el comienzo del año pasado. Claro, son mucho menos equipos. Si bien todavía 67 es un gran número, ninguna categoría del fútbol argentino tiene 67 equipos ni por asomo para buscar ascensos. En esta categoría son 67. ¿Será una oportunidad única para Guaraní o hay que ver paso a paso, partido a partido, para saber en qué nivel está Guaraní? Y pasa que si es para Guaraní es para todos, Julio, por lo menos el punto de vista, ¿no? Si Guaraní se prepara para el ascenso, yo me imagino que Atlético, la inversión que habrá hecho Atlético debe ser igual, quizá que la de la Franja. Sí, por supuesto que uno pensando en el horizonte temprano es una oportunidad única.
pero no sabemos cómo. Lo contaba Gastón recién, ¿cómo se va a jugar después de esto? Bueno, Guaraní, supongamos, tiene buenos resultados, logra pasar a la siguiente fase, o Atlético, pongamos el equipo que sea. Pero es muy difícil, y te hablo también desde la organización del seguimiento de una campaña del torneo regional, es muy difícil armarla sin saber cómo va a continuar. Pero bueno, parte del fútbol argentino, parte de esta casi desidia, ¿no? de los dirigentes, de no saber cómo nos van a graficar el minuto a minuto después de estos primeros 4. Y armaron los 4 partidos para que los equipos no se armen solamente para 2. Eso está claro, porque la lógica acá era un mano a mano entre Guaraní y Atlético, ver quién pasa, ver quién sigue, y el otro se armó para 2 partidos. Pero como no quisieron hacer esa vergüenza, porque era así, tuvieron que poner a Victoria de Curuzú-Cuatiá. 432 kilómetros nos separan de Curuzú-Cuatiá, de regional, no sé qué tanto este torneo. Bien, ahí está las palabras de Emiliano Andreoli en esta gran previa que estamos viviendo aquí en el Clemente, tarde nublada. ¿Va a llover, Gastón? Parece, no sé si va a llover, pero la verdad que está bastante nublado y hay partes donde se asemeja un poquito de lluvia. No sé cómo lo ves vos. Bueno, si miramos el pronóstico, lluvia para la jornada de hoy, bien mencionabas algunas gotitas, un poco se vivió antes de que estemos comenzando con esta previa. El calor no cesa, va a ser un partido, va a estar muy pesado, pero acompaña el campo de juego. Recordemos, es un parate importante, hay que tener eso en cuenta. Se supo mantener, buen trabajo ha hecho aquí la dirigencia de Guaraní para mantener el campo de juego, así que está todo dado en la previa, por lo menos, para un buen encuentro de fútbol. Bien, cuando llegamos a la cancha muy temprano con el equipo de alto vuelo, pudimos ver la organización del Club Guaraní Antonio Franco y los protocolos que exigen, lógicamente, las medidas sanitarias. Y realmente estamos muy seguros. La verdad que hay que valorar es el trabajo que hace la institución con todos los protocolos necesarios, como también lo hace la empresa Río Uruguay, que nos trae la pasión desde Iguazú. Me tocó venir, viajé, perfecto. Protocolo siempre, alcohol en gel, barbijo, oxigen a la gente, perfecto. Así que un gran saludo para la gente de Río Uruguay, que también está junto a De Alto Vuelo. Nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con la previa entre Guaraní, Antonio Franco y Atlético Posadas. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. ¿Te agarró granizo y no te deja dormir? Sacabollos Curtains tiene la solución. Mandanos la foto al 3764-627375. Curtains, soluciones sin pintar. Fue un éxito de Garupá Propiedades, que ahora presenta el nuevo Loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia, ubicado a solo 1200 metros de la Ruta 105 y con todo cerca. Podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076 o escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Ese espacio en el patio necesita un chapuzón. Anímate a vivir tu hogar con una pileta de CM Construcciones. Solo te encargas de decidir el lugar. CM se ocupa de que llegues de la mejor manera al verano. El patio se vive con una pileta de CM Construcciones. Consulta nuestras formas de pago al 3765-045475. CM, piletas para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicio semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar.
Viví el fútbol en la Show. Murmullos misteriosos que salimos de la B. No busques por la línea, pégate un pique corto. No ves que estoy furioso. 6 minutos nos separan de las 5 de la tarde. Nosotros seguimos en la previa de Guaraní Atlético Posadas, primera fecha de esta zona 1 de la región Litoral Norte. ¿Se ve a la gente, se escucha, no, en realidad no se ve, se escucha a la gente de fondo, Gastón, la hinchada de Guaraní? Tenemos un sonido ambiente que nos va a estar acompañando aquí en este partido durante la transmisión, por supuesto, creada a través de unos parlantes, ¿no es cierto? Es una grabación que la están pasando, como uno puede ver en cualquier partido, porque hoy es el aliento que van a poder estar escuchando los jugadores. Bien, nos metemos en la formación en los equipos, porque claro, Gastón marcaba en el inicio de la transmisión de que se han modificado. Tanto un plantel como el otro han sufrido muchas modificaciones de aquel marzo 2020, y lo vamos a mencionar muchas veces al 2020, porque la continuidad de este torneo, si bien es otro, los equipos que están participando eran los que también estaban inicialmente clasificados a la segunda instancia. Guaraní, con un nuevo técnico, Nazareno Godoy, que lógicamente ha trabajado y ha plantado un equipo que no sé si es el que quería, el ideal. Claro, también aparecen las lesiones. Los amigos de la Unión que nos ilumina el día, la Unión que nos trae buenas ideas, la Unión nos presenta la formación de Guaraní. Antonio Franco en la voz de Gastón Machado. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Este primero se va a estar parando para este redebut frente a Atlético Posadas. Tendrá en el arco con la camiseta número 1 a Diego Pave, la defensa con la camiseta número 4 Junior Alegre, con la camiseta número 6 Nicolás Vallejos, con la 2 va a estar Pablo Russo, con la número 3 marcando el lateral izquierdo Matías Obregón. En el mediocampo, con la 8 vamos a encontrar a Lucas Caballero, camiseta número 5 para Julio Montero, con la casaca número 7, Raúl el Pájaro Benítez, con la 11, Thiago Arteta, un poco más adelantado y luciendo la camiseta número 10, Rodrigo Vareiro, y número 9, Jorge Piñero da Silva. Los 11 iniciales de Nazareno Godoy, el primer equipo en lo que respecta a este redebut, en este sorteo, en el certamen en realidad. Redebut, más allá de lo que pasó el año pasado, es un certamen nuevo, con otra características y también con otro plantel. Otro plantel también tiene Atlético Posadas, que lógicamente ha sufrido recambios en este parate y que también tiene la seguridad de pasar a la siguiente instancia, o por lo menos la tiene las ganas, como Mega Seguridad, los amigos de Mega Seguridad nos traen. Los 11 del Decano. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Contáctenos. megaseguridad.com.ar. La formación titular que eligió Néstor Gareca Jaquet para este encuentro lo va a tener con la camiseta número 1 en el arco a Leonardo Ábalos. Con la número 4 estará Benjamín Benítez, camiseta número 2 para Lucas Florentín, con la 6 Lucas Prochuk, y por el lateral izquierdo con la número 3 Daniel El Chulo Midán. Sí, hace poquito en Guaraní, hoy en Atlético. Con la camiseta número 5 Darío Cardoso, la 8 para el histórico Franco el Polaquito Cabrera, con la 7 estará Matías Ferreira, 11 para otro histórico como lo es Juan Eduardo de Luchanz, arriba con la 10 Alan Almirón y camiseta número 9 para Walter Ortega Solís. Ahí están los 11 de Néstor Jaquet, el equipo decano, que también llega con la misma ilusión franjeada. Claro está, es un grupo de 3 equipos, se van a jugar a partidos de ida y vuelta. El que mayor punto sume será el que accede a la siguiente instancia. Siguiente instancia que ya tiene, lógicamente, a quienes son sus posibles rivales. Uno ve claramente que Ferroviario tal vez puede sacar por la experiencia. En el otro grupo puede ser un firme candidato a enfrentar. Y lo que marcaban los muchachos en la previa, es muy difícil saber cómo va a continuar el torneo. Claro, serán a partidos únicos los siguientes partidos, no habrá ida y vuelta. Por eso cada partido y cada punto que se sume en esta primera instancia va a ser de vital importancia, teniendo en cuenta que los mano a mano es a un solo partido, Gastón. No se juega ida y vuelta como veníamos acostumbrados en años anteriores. Claro, y como al ser partido único, la ventaja de localidad la va a tener el equipo que sume más puntos en este caso, en la zona de grupos, y luego, si vas avanzando el mano a mano, el que avance con mejor resultado, con mayor resultado en el global, va a ser quien tenga esa ventaja de localidad. Llegamos a las 5 de la tarde, se nos viene el partido 5:10 previsto, Gastón. 17:10 es el horario oficial pactado para el encuentro para este partido. Perfecto, la terna orbital posadeña lo va a presentar los amigos de Ícaro, que nos va a regalar a todos los televidentes, los que están siguiendo por streaming, podrán participar por una camiseta de Guaraní Antonio Franco, gentileza de Ícaro. Ícaro nos trae la terna arbitral
de la jornada de fútbol nuevamente en el 2021 por la Show. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. El árbitro principal de este partido, encargado de aquí de la justicia, este encuentro será Franco Rioja, asistente número 1 Luis Flores y asistente número 2 Nicolás Cimino. Tierra Arbitral Posadeña, le mandamos un saludo a todos los amigos que nos están siguiendo, un saludo para MP, para Richard, que está con COVID, pero está bien saliendo, así que por suerte le mandamos un gran saludo a él, que está siguiendo a través del streaming, a Pedrito también, a toda la gente que realmente nos está siguiendo y acompañando y viviendo la previa, que casi ya no es previa, ¿no? Porque se nos viene el partido, recién vimos ahí a la terna arbitral, pero que aún no salió. Estamos expectantes, Emiliano. ¿Cómo lo ves de ahí? ¿Hay mucha gente más de la cuenta o lo programado, lo diagramado en la cancha? Me parece que está bien, Julio, el marco de público, todos manteniendo la distancia, todos con el protocolo colocado, ¿no? Con el barbijo y demás. Hay gente, sí, no es 100% puertas cerradas, pero de eso se trata también, ¿no? De darle la posibilidad a Atlético que traiga a su gente, y así Guaraní después tendrá también la posibilidad de llevar a cancha Atlético o de Crucero, no sé dónde, la cantidad de dirigentes también. Lo que sí tengo entendido es que desde Curuzú-Patea la gente de Victoria está prendida a la transmisión de alto vuelo para FM Show, ya sea por la radio y también vía streaming, así que gran saludo a la gente del Club Victoria de Curuzú-Patea, y estaremos, Dios mediante, el próximo sábado con el equipo. Allí estaremos, se vienen los equipos, en cualquier momento saldrá Guaraní, también saldrá el Decano, nosotros listos ya por FM Show, somos de alto vuelo, te vamos a llevar la pasión de siempre, junto al manto sagrado se nos vienen los equipos, se nos viene el partido, el debut, que tanto esperamos este momento, ¿no? Mamita, lo que hemos pasado en el 2020, por suerte con salud, y esperemos que la gente esté bien, que se cuide, que sea responsable también, pero bueno, tanto esperamos este momento de volver a tener el fútbol en la provincia de Misiones. Claro, veíamos Copa Libertadores, que la vivimos por la Show, vivimos el fútbol argentino en la Copa Diego Armando Maradona, de hecho hoy terminamos nosotros y continúa el fútbol porque el fútbol está en la Show, nosotros vivimos todo eso, pero siempre a lo lejos. Veíamos la selección argentina también, las eliminatorias, Gastón, o sea, todo, pero nunca no teníamos el fútbol nuestro de cada día. Claro, eso es lo que uno más extrañaba, quizás. Qué es lo que tenemos más cerca, qué es lo que podemos seguir el día a día, y bueno, sabíamos que iba a ser así, iba a arrancar desde categorías mayores hasta llegar por fin a lo que va a ser la renovación aquí del torneo regional federal a mujer. Bien, aquí la terna arbitral, encabezado por Franco Rioja, va a salir el campo de juego, recién lo confirmaba Gastón, Pava en el arco, Alegre, Vallejos, Russo, Obregón en la línea defensiva. Estará el Pájaro Benítez por derecha, por izquierda Arteta, el doble 5 con Lucas Caballero y Julio Montero. Arriba el enganche, Vareiro junto a Jorge Piñeiro da Silva, y sale la franja. Aquí está el manto sagrado, amigo. Aquí está el Decano. Está Misiones en el fútbol otra vez, en la primera plana del fútbol argentino. Aquí está Guaraní. Aquí está la franja. La monada prendida seguramente de alto vuelo, viviendo esta previa y este arranque de partido. Está la franja, está el Decano, señores. Está Ábalos en el arco, en el equipo visitante, Benjamín Benítez, Lucas Florentín, Lucas Prochuk y Héctor Millán en la línea defensiva. En la mitad de cancha, Darío Cardoso y Franco Cabrera, el doble 5, por derecha Ferreira, por izquierda el interminable Juan Eluchanz, y arriba dos ex Guaraní, Walter Ortega Solís y Alan Almirón, los 11 que ha decidido Néstor Jaquet para el debut de esta tarde, esta tarde que en la previa, Gastón, en la previa, pero muy previa, no digo ahora, en el transcurso de esta pandemia 2020, hasta el que entrenaba acá era Cristian Barinaga. Sí, es algo que cuando estamos atravesando en su momento la parte más dura de la cuarentena, tuvimos la oportunidad de hablar en el aire de alto vuelo con Cristian Barinaga, que soñaba con jugar acá. Estaba todo dado para su regreso, pero bueno, no es el momento para que se vuelvan a cruzar los caminos entre la franja y Barinaga. Hoy lo encuentran en Chaco Forever, pero bueno, seguramente será más adelante. Bien, una particularidad, los suplentes de cada equipo están en la platea, ¿no, Gastón? Sí, van a estar más cerca, por ejemplo, de los camarógrafos en esta ocasión. Y otra cosa, cuando estaba por comenzar el partido, la camiseta titular, la clásica, para disputar este partido, pero los árbitros
evaluaron que no, era mejor que Isabel Bonita, con la azul, la franja blanca. Y otra cosa que hablábamos en la emisión diaria, ¿quién va a ser el capitán de este Guaraní? Y después quería contar por qué, por ejemplo, Enzo Bruno y Troche están en el banco. Y decimos, ¿quién es el más experimentado? Cayendo la ficha. Después hay que ver si conviene o no que el capitán sea el arquero. Digo, para estar más cerca, viste, del árbitro, algo tenés que reclamarle. Pero finalmente Diego Pave será el capitán de Guaraní Antonio Franco, mientras que de Atlético Posadas, el histórico Juan Eduardo Luchanz tendrá la cinta de capitán. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Amor, que vas creciendo, amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada. Número 1, aquí estamos, va a arrancar Guaraní, señores, moverá la franja, atacará hacia el arco que da espalda a la capital, a la ciudad, el centro de la ciudad de Posadas, mientras que Atlético Posadas va a atacar hacia el arco que da espalda a la costanera. La franja, camiseta alternativa, y el decano con camiseta titular, ¿no, Gastón? Bien, bueno, aquí estamos en la previa, se va a poner en marcha, señores, el torneo federal amateur, primeros instantes del partido, moverá Piñeiro, estaba previsto, y 10, y 5, Pito Rioja, ya juegan Guaraní y Atlético Posadas, primeros instantes del partido. Aquí la va moviendo por sector derecho, era el que venía el Pájaro Benítez, la pierde con falta, dice el árbitro, sobre Millán, el tiro libre, la primera pelota parada será para el decano. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Primeros instantes, va Millán con esa pelota parada, va al campo rival, llueve en el área de franjeado, arriba va Almirón, exige, finalmente era Ortega Solís, lo derribó a Pablo Russo, que llegó con lo justo, Gastón. Bueno, en la previa de este partido lo pudimos observar estaba probando. Tenía que estar titular en este partido, porque hay otro refuerzo también, como lo es López Fretes, no llegó también por un tema muscular, y era mucho, probar con una defensa central que no había disputado ni siquiera un amistoso juntos. Por eso hoy... Un minuto de juego, aquí la va manejando la franja, la pierde muy atrás, la revienta, ahora quedó limpita para que se venga la franja, va por sector izquierdo a toda velocidad, Arteta ahora va a encararlo, el número 4 Benítez va a meter el centro, se enredó solo, ahora con falta, dice el árbitro, no, que siga, que se levante, no fue nada, va a recuperar la pelota a la mitad de cancha Guaraní con falta, ahora sí, dice el árbitro, pero en ataque fue de Arteta la infracción, el tiro libre pertenece para Atlético Posadas. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Cardens tiene la solución. Las Pareras 2555, casi Francisco de Aro. Finalmente el árbitro marcó el lateral, que ya lo hicieron rápidamente, lo hace el ex Guaraní Darío Cardoso, ensanchó para quién, para Millán, pasa de largo muy bien, ahora era el Pájaro Benítez, se equivocó, Millán la hizo bien primero, partido muy friccionado, Gastón, en los primeros instantes. Bueno, ya en este inicio se puede ver bien cada equipo. Si miramos del lado de la franja, un equipo que va a utilizar y mucho sus laterales y también, en este caso, a Benítez y Arteta. Las bandas es lo que hay que explotar, decía Nazareno Godoy. Mientras que Atlético Posadas también lo utiliza, en este caso, al Chulo Midán para escalar por la izquierda y de dar peligro al arco que defiende Diego Pave. 2 minutos de juego, la revienta Pave, va a campo rival, corta el capitán, el Luchanz. ¿Quién es el capitán de Guaraní, Gastón? El número 1, Diego Pave. Perfecto, aquí Alan Almirón baja de engancha, ahora va por la línea, le ganó bien la posición, ahora estuvo atento, alegre, pero la manda por un costado, habrá lateral, corresponde para Atlético Posadas, 2 minutos de juego, somos show, somos de alto vuelo y te llevamos la pasión también por streaming. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. La pelota le quedó limpiamente a justamente Ferreira, que quiso sorprender a Pave. Le pegó mal la pelota. Ya se armó una parejita polémica, Gastón, entre Alan Almirón y Pablo Russo. Mirá cómo se hablan. Bueno, es algo que se esperaba y también esto es una opción para la pareja central Guaraní Antonio Franco, para Russo, para Valdejos, porque recibió muy solo el 7 Matías Ferreira
y su remate se fue por el costado del arco. 3 minutos de juego, saque de arco, va para Pave, ensancha por el sector derecho para que intente ahora y la baje muy bien la pelota. El Pájaro Benítez la limpió bien. ¿Para quién? Para que se venga Piñero. A ver qué va a hacer, va Da Silva, se frena, metió un caño, no prosperó sobre el Prochuk, la aguantó bien el 9, quiso meter el centro, el rebote le quedó. ¿Para quién? Para el Pájaro, entró al área sin claridad, la despeja el fondo Atlético Posadas ahora con falta, dice el árbitro. Finalmente era Lucas Caballero, la infracción en mitad de cancha, el tiro libre para el Decano, insinuó bien Piñero Da Silva, no tuvo claridad allí el Pájaro Benítez dentro del área, Gastón. Buena pilada. Piñero Da Silva, primero frente a Prochuk, luego frente a Midán, una oportunidad, la primera para Guaraní, no se pudo acomodar bien el Pájaro Benítez, pero atento, el Pájaro va, es un jugador que va a tener mucho protagonismo en la ofensiva de la franja. Saque desde el fondo será para Atlético Posadas, primeros instantes, casi 5 minutos de juego, 4 en realidad, ahí la despeja rápidamente el experimentado Leonardo Ábalos, arriba la pelota, intenta, Ferreira no puede, corta bien ahora Pablo Russo, le va sobrando ahora para el Pájaro Benítez, va en velocidad, por el sector derecho, va a pasar la mitad de cancha, pasó, lo dejó atrás a Polaquito Cabrera, metió en velocidad para Millán, le va a ganar bien la posición al defensor, se queda con la pelota ahora con dificultad, la va a reventar, sí señor, la mandó por un costado, lateral en ofensiva, pertenece para la franja. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Lateral corresponde para la franja en casi 5 minutos de juego. Alegre con las manos. Pone la pelota en marcha nuevamente adentro del área, le buscaron a Piñeiro, no pudo. La va a manejar ahora Lucas Caballero, se frena entre dos, le roba la pelota, era Darío Cardoso, le dejó para Alan Almirón, ahora muy retrasado el Decano, limpia ahora la pelota bien, la hace Florentina, ensanchó por izquierda, corta, atento, estaba firme, allá estaba Montero para rechazarla, le va sobrando ahora la pelota para Guaraní, se viene ahora Vareiro, limpio perfecto para que se venga el Pájaro, está el primero de Guaraní, le quedó larga, subsiste el peligro, ahora en la última línea, metió el centro, al segundo palo arriba, intentó Vareiro, cortó como pudo, bien ahora Franco Cabrera, era finalmente Ferreira, le va sobrando Almirón, le quedó muy larga la pelota, por eso la pelota corresponde ahora para Guaraní, Montero para rechazar, le va sobrando ahora la pelota para Guaraní, se viene ahora Vareiro, limpio perfecto. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420 990. Frutas y verduras frescas, busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Aquí la va dominando la pelota Julio Montero, de larga contextura, le va limpiando bien para que se venga Arteta, pico habilitado Arteta por el sector izquierdo, a ver qué va a hacer, va a meter el centro para Piñero, así lo corta Prochuk como puede, le sobre la pelota nuevamente a Arteta, evitó el lateral, va a meter el centro, ahora el punto del penal, le quedó larga finalmente para el Pájaro Raúl Benítez, la pelota se pierde por la última línea, habrá saque de meta para el Decano, intenta Guaraní por los costados, pero le falta fineza, Gastón. Es lo que algunos minutos, es lo que quiere Nazareno Godoy, es lo que le pide a su equipo, utilizar las bandas para atacar. Arteta por la izquierda, Benítez por la derecha, y por supuesto tenés una gran referencia de área, como lo es Piñero da Silva, que además no estamos descubriendo nada, pero no es ningún negado con la pelota en los pies, es una persona que puede crear mucho peligro de esa manera. Arriba corta, intenta ganar Junior, Alegre, le va sobrando para Millán, todo en terreno ajeno, intenta ahora la pelota, otra vez Alegre, rebota en el lateral de la franja. ¿Cómo lo ves de ahí, Emiliano? ¿Cómo ves estos primeros 6 minutos de juego? Complicado como para poder activar el micrófono, pero ya le vamos a agarrar el timing, pero va y viene la pelota. Recién estaba con los centros de Arteta desde la izquierda, buscando la cabeza de Piñero da Silva, pero por lo pronto partido friccionado más que jugado. Y el lateral corresponde ahora para el Decano, que gana terreno. Esto está 0-0, somos show, somos de alto vuelo, te llevamos la pasión franjeada. Y ahora lo podés ver también y participás por una camiseta, ¿no? De Guaraní Antonio Franco, gentileza de Ícaros. Claro, para toda la gente que está en el YouTube, en los comentarios dejas Dale Franja y tus 3 últimos números del DNI y estás participando por la hermosa camiseta de Guaraní Antonio Franco. La pelota arriba, la despeja, le quedó para Almirón, apareció bien, atento, estuvo Obregón para evitar el primer gol de la tarde, se equivocó Prochuk, a ver si hace bien Da Silva, se iba mano a mano, rompe juego como puede Florentina, ahora el árbitro retrotrae una infracción, era finalmente de Ortega Solís, la infracción en ataque. Se salvó la franja, apareció Obregón con lo justo, Gastón, pero ya me lo contás. Largo pelotazo, ahora lo va a bajar, era el Pájaro Benítez con dificultad, le quedó para Millán, saque de arco, no, tiro de esquina, para mí fue saque de arco, Habrá tiro de esquina para la franja, el primero de la tarde, en 7 minutos, casi 8 de este primer, ahora 8 minutos ya de este primer tiempo, 0-0 la historia
Habrá tiro de esquina, oreja derecha del ataque franjeado, 8 minutos de juego. Irá en esa pelota parada el número 8, Lucas Caballero, arriba al punto del penal, cortó Prochug. Se equivocó a medias, Benítez salvó Florentini, ahora sale el decano. Largo pelotazo ahora a la nada misma. Corta bien ahora, atento, estuvo firme Nicolás Vallejo. Le va sobrando ahora para Rodrigo Vareiro, él tiene que aparecer. Le va sobrando para Ferreira, Ferreira habilitado, corrió bien el pájaro. Benítez por derecha, a ver qué va a hacer Benítez. Se frena, le dejó para Vareiro con la 10 de primera. Qué bien la hicieron Guaraní ahora. No pudo finalmente Montero meter un buen centro. La capturó bien ahora Ábalos. Está atento Guaraní. Gastón, le falta la última tiza para poder abrir el marcador. Bueno, está claro lo que para destacar por las bandas. El pájaro Benítez estos primeros minutos muy activo. Recién pudimos ver en el primer córner del partido para Guaraní una jugada preparada que intentaron hacer. Brazos arriba de Rodrigo Vareiro. No salió. Pero también, así como hablamos del ataque, atento Guaraní en defensa. La semana se ha hablado así, iba a jugar Yabuciesco, si jugaba otro. No, está jugando Walter Ortega Solís, no hay referencia. Atento los centrales de Guaraní a eso. 9 minutos de juego, 0-0 la historia. Gana la posición a Alan Almirón, pero le sobró larga la pelota para que la manejes. Nicolás Vallejo estaba inhabilitado, claro. Volvía Almirón, por eso hay tiro libre desde el fondo. Pertenece para la franja 0-0 aquí en el Clemente. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. El Luchán por izquierda maneja, metió un túnel, Caño, pero viva el fútbol, la maneja ahora Rodrigo Vareiro. Se hace de la pelota el que hoy es enganche de la franja, tocó apurado Montero. Igual llegó bien Benítez, fue mano, córner, dice el árbitro. Habrá tiro de esquina para la franja, el segundo en 9 minutos, 0-0. ¿Quién el primero? El equipo de Nazareno Godoy. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Aquí la pelota para Ferreira, levantó la pelota al punto del penal. Arriba ganó Russo, hizo un gesto de dolor Gastón. Russo lo marcaba, llegaba con lo justo, ganó en las alturas. El primer testazo de la franja en 10 minutos de juego. Esto sigue 0-0, Gastón. Bueno, Russo está jugando, venimos a decir, porque Guaraní necesitaba una persona de experiencia para este debut ahí en el fondo. Probó Russo y se ve que no está en óptimas condiciones, pero pudo ganar en la altura. Es una de las características que tiene este defensor, presencia en ambas áreas. Infracción de Vallejos finalmente allí en el círculo central sobre Ortega Solís. Habrá tiro libre ahora frontal para el decano. 0-0 la historia y pelota parada para el decano. Somos shows, somos de alto vuelo y te traemos la pasión. Y después se viene Boca y después se viene el fútbol, se viene River, también se define el primer finalista de la Copa Diego Armando Maradona y lo vivís lógicamente por la radio del fútbol a 98.1. Habrá tiro libre frontal, parado delante de la pelota Eluchans y también Franco Cabrera. ¿Cuánto fútbol en estos dos apellidos, mamita querida? Habrá tiro libre frontal, veremos qué jugada ensayada hace el equipo de Jaquet. Habrá situación complicada para Guaraní. Hay tiro libre para el decano, 11 minutos de juego del primer tiempo, 0-0, somos show. El centro lloverá al punto del penal, va Almirón, sale atento, estuvo Pave, se queda con la pelota del partido, sigue 0-0. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Gardens, 3764-627375. Garupá Propiedades, 3765-140001. La pelota corresponde a Guaraní Antonio Franco desde un costado, lateral en ofensiva. Lo va a hacer Obregón de primera para Montero. Montero le deja ahí para Ferreira el doble 5. Toca bien ahora, conecta perfecto. Me gusta Montero, toca de primera. La pelota la hace rebotar Ferreira sobre el número 4, Benjamín Benítez. Habrá lateral para la franja nuevamente. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. 3765-045475. Tu pileta para siempre con CM. Corrijo, Gastón, entonces el 5 es Caballero. El número 8. El número 8, Caballero. Montero, el 5 de la franja. Perfecto, arriba la pelota, ganó Obregón, le va sobrando para Arteta, le queda larga. Primero Benjamín Benítez, la revientas a campo rival, corta alegre de cabeza. La pelota ahora el partido bastante feo, la va abriendo bien Piñero da Silva, va a llegar Benítez, exigido, llegó, se le fue la pelota finalmente. Habrá lateral para el decano en 12 minutos de juego. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB.
¿Qué le dice Millán a Benítez, al pájaro Gastón? Bueno, podemos observar si un ida y vuelta entre el lateral izquierdo Atlético y él está reclamando por la jugada que se dio al lado del córner. Un pequeño cruce entre ambos, nada más. 13 minutos de juego, la pelota en poder de Pave, que volvió y es capitán, ¿no? Lógicamente, claro, el arquero que ya venía hace 2 años en la franja. Aquí la pelota la va manejando de pecho Alegre, le dejó de primera para Montero. La cubre bien Alegre por el sector derecho, a ver qué va a hacer sobre la marca y la presión de Vareiro. Falta, dice el árbitro. Era Cardoso el que le combatía a Alegre, el árbitro vio infracción y habrá tiro libre. Ofensivo corresponde para la franja. Rosol, desde todo el país para todo Misiones. Hace CrossFit en Mimba, tu mente, tu límite. Bueno, ahí Rioja le dice a Nazareno, reclama menos, tranquilízate. Así como jugaba Nazareno también hablaba mucho dentro de la cancha, ¿eh? Era un 9 de los que luchaban mucho, más que jugaban. Va 13 minutos de juego, 14 ya de la primera etapa, 0-0 la historia, pelota parada de la franja, va Vareiro, también está justamente Lucas Caballero, parado delante de la pelota, el centro lloverá al área del Decano, pasó Vareiro, le entrará finalmente, jugada ensayada, le quedó para el pájaro Benítez, la perdió finalmente sobre la marca de Alan Almirón, queda una mano en defensa, va saliendo ahora por el sector izquierdo, le dejó para Luchán, va el capitán, se frena ahora, alza la cabeza, pone bien la gambeta y el cuerpo, le gana la posición a Vareiro, se frena ahora, se enreda, le dejó para quién, para Cardoso, rompe juego, bien, está atento Da Silva, va Piñeiro Da Silva, se queda con la pelota, la regaló ahora finalmente, era Lucas Caballero, ensancharon todo por derecha para que se venga ahora el equipo de Cano, se viene ahora, juramente Matías Ferreira, se frena, lo descansa la pelota en los pies de quién, del polaquito Cabrera, 0-0 la historia, primera fecha del regional amateur, la va manejando ahora Benjamín Benítez, retrocediendo ahora el juego, más atrás para quién, para que se venga Florentín, la revienta, centro frontal, arriba, corta, Alegre, no quiere ningún tipo de problema, por eso se hace de la pelota, volvía Almirón, el árbitro no se percató, le quedó para Luchán, le va a pegar el arco, quiso sorprender la pelota arriba, habrá saque de meta para Guaraní, esto sigue 0-0. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, chau miedo, hola tranquilidad. Mega Seguridad, protección en acción. Contáctenos, megaseguridad.com.ar. Los amigos de Sacaballos Cardens nos traen el banco de suplentes de Guaraní Antonio Franco. Cardens, soluciones sin pintar, 3764-627375. Las opciones que tiene Nazareno hoy en el banco son con la camiseta número 12, Jorge Masloski, con la camiseta número 13, Nicolás Portido, 14 para Carlos Ayala, con la 15, Miguel Gómez, 16, Enzo Bruno, 17, Hugo Troche, 18, Ulises Silveira, 19, Lucas Velázquez, y con la 20, Augusto Walley. Dura entrada el número 4, Benjamín Benítez, lo taló a Arteta finalmente, que quedó muy dolorido, para mí era para amarilla, pero el árbitro tranquilizó las aguas y cobró tiro libre para la franja, corresponde allí por el lateral izquierdo, hay pelota detenida para Guaraní, puede ser el primero, veremos, aquí hay tiro libre para la franja, se vendrá en 16 minutos el tiro libre y la pelota parada que le entrará Lucas Caballero, es el dueño de la pelota parada, ¿no? Lucas Caballero. Entre él y Vareiro se van alternando, pero son los dos encargados de los tiros libres, los corners, todas las pelotas paradas. Lucas Caballero con ese centro desde la izquierda, pelota parada para la franja, pasó Vareiro, Caballero el centro del punto del penal, con los puños Ábalos, suscita el peligro, le cae el rebote de Arteta, se desvió finalmente en Russo que volvía y habrá saque de arco para el Decano, no puede aprovechar la pelota parada de la franja, Gastón. Hasta el momento hubo estas opciones Guaraní, ya tuvo 3 corners, 2 tiros libres, hasta el momento no pudo, aquí en la última estaba adelantado Pablo Russo, pero es una opción y aprovechar los remates de afuera, el primero fue Thiago Ortega. Arriba le va sobrando para Ferreira, se viene el Decano, 0-0 la historia, se viene el Decano, le dejó para Luchán que se cambió de frente, va por el sector derecho, ahora enganchó, corta bien la franja desde el fondo, y se viene Lucas Caballero, 3 dedos, limpió para quién, para que pivotee, finalmente el grandote, finalmente Jorge Piñero da Silva, la pelota se va por un costado, ya lo hicieron lateral, se viene Cabrera, ahora va abajo, traba Obregón muy fuerte, le va sobrando la pelota por el sector derecho, para quién, para Alegre, va Guaraní ahora, intentó conectar con el pájaro Benítez, atento estuvo Millán, la revienta para el campo rival, intentó Cardoso, le pega la mano a Vareiros y el árbitro, el asistente le cobra la mano, ley de ventaja da al árbitro. Se viene Millán por izquierda, pase en profundidad para quien, para nadie. Por eso se va a hacer de manera muy tranquila. Pablo Russo con la pelota, mete un largo pelotazo, va Piñero, así la puede ser, atento, se queda con la pelota el 1 del Decano, se queda Ábalos con la pelota en este 0-0 parcial aquí en el Clemente.
Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Cardens, soluciones sin pintar. 3764-627375. Aquí el Pájaro Benítez conecta con Alegre, pase en profundidad para nadie, va a intentar primero Prochuk, llega antes el arquero Ábalos, la revienta por un costado, lateral en ofensiva, será para el conjunto de Nazareno Godoy, que está muy charlatán, Gastón, habla, se mueve ahí en el banco de suplentes. Muy activo el técnico. Bien marcaba Soy, por ejemplo, que Rioja le decía, Nazareno, para un poco, acá el que manda soy yo, pero bueno, un Guaraní que está intentando, si bien está desprolijo, lo que no se negocia es atacar por las bandas, es por ahí la actividad de Guaraní. La revienta como puede Vallejo, la manda para campo rival, intenta cubrirla Millán, la revienta, la deja la pelota dentro del campo de juego. Intentó Cardoso, la bajó bien Vareiro, quiso, le intentó también el Pájaro Benítez, que no está preciso. La devuelven ahora para que baje y controle, ponga categoría Lucas Caballero de primera. ¿Para quién? Para el Pájaro. Para Vareiro en offside, dice el árbitro, no, la infracción, ley de ventaja. Se viene ahora muy bien Montero, va a tener el primero de la franja. Ábalos, el rebote para el Pájaro, la pelota arribita, la pelota es arriba del palo. Increíble lo que se acaba de perder la franja. Llegó Montero como un 9. Le quiso hacer por la humanidad de Ábalos, que estuvo atento, cortó la pelota al rebote para Benítez. Llegó la franja, la primera clara para el equipo de Nazareno, Gastón. Primeros minutos se empieza a ver la intensidad que quiere Nazareno. Suben todos. El que recién tuvo la chance es el número 5, es Montero. También tiene una presencia importante este mediocampista. El Pájaro Benítez, que no deja insistir en todas, está el mediocampista ofensivo de la franja. Y además, Julio, llegó el primer amonestado del partido, el número 3, Daniel Midán, en Atlético Posadas. Claro, aquí confundió porque el asistente levantó la banderita y pensamos que estaba en offside. Finalmente había percatado y a instancia del juez le estaba marcando la infracción al árbitro principal, que con buen tino dejó seguir la jugada y casi llega el primero de la franja. Aquí en 20 minutos 0-0 la historia, la revienta arriba. El arquero finalmente era Pave, intentó Piñero da Silva de arco a arco, parece. Por momentos el partido por ahora no se sacan ventaja ni el Decano ni la franja ni el Clemente. Quedan pocos lotes en el nuevo loteo Don Darío. El tuyo te está esperando. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. También el Decano va por los costados, intentaba Benjamín Benítez meter un centro, rebota la pelota finalmente en Vallejos. Será lateral para el conjunto del Decano, que ya lo hicieron y mal, por eso recupera Vareiro con falta. El árbitro dice que no, que siga. Habrá lateral ahora en defensa para la franja. En 21 minutos esto sigue 0-0. ¿Tenés espacio? Tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. Lo que sí es que los muchachos están bien físicamente, van al gimnasio Mimba, ¿no? Se me hace que con la performance que tiene, Mimba prepara a los jugadores. Aquí Barreiro con la pelota va intentando conectar con Alegre, que se proyectó por el sector derecho, finalmente se va la pelota por un costado, habrá lateral defensivo para el Decano. 0-0 la historia, somos show. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Rosol SRL, siempre acompañando a Guaraní. Aquí la va bajando Vallejos con categoría, le dejó para Alegre, mitad de cancha para que bien pivotee Montero, la hizo muy bien ahora el Pájaro Benítez, a él la pelota nuevamente, va a meter el centro, picó al vacío, lo veo a Piñeiro, mete el centro que está Piñeiro, la pelota fue por abajo, bien Millán, uno de los mejores del partido por el momento es Millán, atento, llegó la franja por el costado, Gastón. Bueno, toda la acción se está derecho de Guaraní Antonio Franco en el lado ofensivo, entre Benítez, una muy buena combinación con Alegre, fue hasta el fondo del Pájaro y apareció Daniel El Chulo Midán, el único amonestado que tiene este encuentro hasta el momento, para dar la pelota al córner. Tercer tiro de esquina de la franja, oreja derecha, Lucas Caballero, el encargado de esa pelota parada, fue Vareiro cerrado, arriba, Ábalos con los puños, le va sobrando la pelota, ¿para quién? Para Polaquito. Cabrera intentó conectar con el Luchán, pero claro, si eran 20 años menos, llegaba Luchán, en estos momentos ya no llega. Lateral para la franja, en Callejón del 8, primeros instantes de este primer tiempo, en realidad ya la mitad de este primer tiempo, 0-0 el partido, y si te querés ganar una camiseta de Ícaros, ¿cómo tenés que hacer, Gastón? Bueno, a toda la gente que está sumada al streaming de Alto Vuelo, tiene que comentar, dale franja y TNI, y ya están participando por la hermosa camiseta de Guaraní Antonio Franco. Gentileza de Ícaros se llevaba con la mano, finalmente era Piñeiro da Silva, ahora pide asistencia. Se va a atar los cordones el arquero Ábalos.
Juego detenido en el Clemente. Aquí llevamos 23 minutos de juego. Esto sigue 0-0. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Los amigos de La Unión nos ilumina y nos trae el banco de suplentes del decano que quedó pendiente. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Las opciones del visitante son con la camiseta número 12, Ramiro Rodríguez, con la 13, camiseta número 14 para Juan Pablo Rodríguez, con la 15, Ramón Zarza, 16, José Robinho Dujau, mirá los nombres, 17, Adrián Yagusiesco, con la 18, otro histórico, Claudio Cayo Filippi, con la 19, Santiago Omar Benítez, y la 20 para José Sánchez Ocaña. ¿Cómo lo ves, Emiliano, estos primeros minutos de este partido? Bastante friccionado el partido, pero por el momento Guaraníes tiene un poquito más de tendencia. ¿Cómo lo ves desde ahí? Y por lo menos es el que está pisando el campo rival. Julio es el que propone, es el que está intentando buenas triangulaciones acá por el sector derecho, bien abajo de la patea techada. Interesante por lo pronto lo que se ve. Estaba nervioso Nazareno. Bueno, por fin se sentó el técnico franjeado. Tal cual. Ahora hubo infracción sobre Vallejos. Habrá tiro libre desde el fondo para la franja. Bien marcaba Emiliano Gastón, ¿no? Siempre por derecha Guaraní trata de hacer mella en el equipo de Cano. Es la banda más peligrosa que tiene el conjunto local. Bien mencionábamos ya las subidas de Alegre, las buenas combinaciones que tiene con el Pájaro Benítez, que lo marcamos en el inicio. Es una de las armas que tiene Guaraní, hace hincapié por ese lado y está contestando muy bien Midán hasta el momento. Si bien lo pudo superar en algunas ocasiones, el Chulo Midán se para, puede contrarrestar algunos ataques del mediocampista ofensivo que tiene el local. Finalmente Rioja cobró un bota tierra nada más, lo demoró el partido para que lo atienda a Vallejo, que ya se reincorporó. Aquí Millán con la pelota por el sector izquierdo, Valdecano, largo pelotazo a la nada misma. Aquí la va manejando en 25 minutos, esto sigue 0-0 la historia aquí en el Clemente. Somos show, somos de alto vuelo y te traemos la pasión por el streaming de alto vuelo. Buscás y podés participar también por la camiseta de Ícaro. Qué linda camiseta de la franja, ¿no? Esta renovada camiseta de Ícaro, Gastón. Sí, indumentaria nueva que está vistiendo el conjunto local en este redebut, y decíamos, aprovechá, participá por la camiseta franjeada que los amigos de Ícaro te están regalando. Aquí corta Lucas Prochuk, que es oriundo de Iguazú también, Luquitas Prochuk, que mucha gente está viendo el partido a través de alto vuelo allí desde Iguazú, el juvenil de ex Villanueva, club de Villanueva allí de Puerto Iguazú. Aquí Millán con la pelota, la manda por un costado lateral en ofensiva para la franja que quiere el primero de la tarde. Aquí lo vemos a Denis, de gran trabajo también en la parte de prensa de la institución franjeada, con el orden, ¿no? Y también, bueno, tratando de que los colegas puedan trabajar con mayor comodidad. Aquí el lateral lo va a hacer Alegre, arriba intentó Piñero da Silva, cortó Prochug, la pellizcaron, justo estuvo Cabrera para salvar y sacar la pelota del área. Intentó alar Almirón, le va a poner el cuerpo, bien, la cubrió Pablo Russo, se queda con la pelota, por eso el lateral corresponde para la franja. Mega Seguridad, protección en acción, megaseguridad.com.ar. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Qué bien la hizo Benítez, pero le faltó fuerza en el centro, Gastón. Se relamía Piñeiro en el punto del penal. Sí, pero levantó la cabeza Benítez y hasta que estaba la cancha, estaba solamente Piñero. Es todo por el lado derecho de Guaraní. Hasta ahora Arteta en los primeros minutos se insinuó, pero el conjunto local está buscando esta banda para atacar y dar peligro al arco Atlético Posadas. 26 minutos de juego, el lateral en la ofensiva es para el Decano, y la ganó el ex Guaraní Ortega Solís. No puedo decir ex Guaraní porque hay más de 5 jugadores ex Guaraní, no sé, si me lo repasás rápido, ¿cuánto, Gastón? Y tenés varios para nombrar, Julio. Está Benjamín Benítez, en el mediocampo Darío Cardoso, está Matías Ferreira también, que en la liga local la jugó para la franja, Elu Chance, Alan Almirón y Walter Ortega Solís, más de medio equipo te nombré. Y eso que nos dijo el banco. Lateral para la franja, intentó y se desvió, la pelota fue muy fea, la definición finalmente de Matías Ferreira, por eso lateral por el sector derecho corresponde para la franja, en una tarde nublada aquí en la capital misionera, volviendo al fútbol de cada día, al fútbol nuestro de cada día, ¿no? A través de la show, a través de alto vuelo. Aquí la pelota la va manejando Florentín, con textura muy grande Florentín, Gastón, Bueno, Florentín solo tenía más visto por los laterales, por ejemplo, pero tiene algunas bajas en la zona central del conjunto Atlético Posadas. Los titulares en la previa, uno decía Juan Pablo Rodríguez y la Cigüeña García. Hoy ambos jugadores están esperando su oportunidad en el banco de suplentes por distintas molestias musculares.
Aquí Arteta y la primera proyección, ahora por izquierda se viene Montero, intentó un centro ras del suelo, recuperó y ganó la pelota, ahora con falta, no, dice el árbitro que sigas, va, era finalmente el que le ganaba la posición, Benítez le cometía infracción finalmente, era Montero y sale rápido el Decano. Se viene ahora Cardoso con la pelota, ensanchó, fue duro Pablo Russo, después lo bajó Cardoso, hay una pica, se viene Luchán por izquierda, va a meter el centro, pasado, cortó Obregón, suscita el peligro, le va a quedar para Polaquito Cabrera, le pega, ensanchó por izquierda, por derecha, a ver qué va a hacer Ana Almirón, quiso meter un caño, rebota la pelota en Obregón y hay tiro de esquina para la franja y tarjeta amarilla. Gastón, ¿para quién? Bueno, el primer amonestado en este caso es Nicolás Vallejos, el número 6, el que vio la tarjeta. Recordemos, en la visita ya está amonestado Daniel Midán. Pablo Russo. Pablo Russo, porque tuvo el topeteo acá con Darío Cardoso en la mitad de cancha cuando iniciaba el contraataque del Decano. Tiro de esquina justamente para el equipo de Jaquet, oreja derecha, irá el experimentado veterano Luchanz, el capitán del conjunto negro. Arriba la pelota, no, finalmente va Cabrera con esa definición desde el córner, arriba ganó Almirón, gana la pelota, bien ahora en defensa sale Piñero da Silva con un 3 dedos para que corra Arteta, no va a llegar nunca Arteta, el lateral corresponde para el Deca. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Gardens tiene la solución. Blas Parera 2555, Casi Francisco de Aro. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Dos preguntas, Gastón, para la audiencia. ¿Cuántos cambios y si habrá parate? No habrá parate, ¿no? De refresco. Bueno, hay 5 posiciones que están autorizadas para realizar cada equipo, pero en 3 tramos. Es decir, poder hacer 2-2-1, por ejemplo, pero si haces una modificación en el entretiempo, no cuenta como parate. Tenés habilitado eso. No, hasta el momento no nos había informado nada sobre un parate para refrescarse. Ya estamos cerca de la primera media hora. Justamente 29 la pelota, ahora el lateral corresponde nuevamente para el Decano, 0-0 la historia, pero habría que refrescarse. Estamos en verano, siempre se ha realizado parate para que se refresquen los jugadores. Bueno, en definitiva no lo ha interpretado así el árbitro. Habrá lateral para el Decano, 0-0 la historia. El próximo sábado estaremos, Dios mediante, en Curuzú-Cuatiá, ¿no? Es el próximo rival que tiene estará Deportivo Victoria, que bien lo mencionaba Emiliano, ya están todos los amigos de Victoria conectados también a esta transmisión de alto vuelo a través de FM Show y vía streaming. Aquí la rechaza finalmente Vareiro a la nada misma, se ha retrasado la franja, ahora el árbitro retrotrae, cobra infracción, tiro libre, peligrosísimo, será para el Decano, habrá tiro libre, casi vértice del área grande, sector derecho, habrá tiro libre para el Decano, ya parado Luchán, le va a entrar el Luchán, también está Millán que le pega muy bien a la pelota y el polaquito Cabrera. Veremos a ver quién le entra, lo acomoda Millán, le va a pegar al arco, no me lo saca nadie, dice Millán. Tiro libre, hay 30 minutos de juego ya en el primer tiempo. En el Clemente estamos viviendo a través de FM Show y de alto vuelo este partido entre Guaraní y Atlético Posadas que empatan 0-0, pero hay una situación muy complicada para Guaraní. Habrá tiro libre, será Luchán, será Cardoso, será Millán. Bueno, se amacan entre los tres a ver quién le pega. Pasó Polaquito, pasó Luchán, no, le pegó, metió el centro del punto del penal. Con lo justo Vallejos, suscita el peligro, cortó apenas, completa el despeje finalmente Vareiro. Él va a presionarlo a Lucas Prochuk que no quiere problema, la limpió perfecto para adentro del área para que se venga finalmente. No pudo llegar y anticiparse Alan Almirón. La manda por un costado Russo y el lateral corresponde al Deca. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. 31 minutos. El sorteo lo haremos en la semana, ¿no? Sí, por supuesto. La gente tiene que sumarse ahora. Comentar, dale franja con los últimos 3 números del DNI y en la emisión diaria de alto vuelo estaremos haciendo el sorteo de la camiseta de Guaraní Antonio Franco, cortesía de los amigos de Uniforme Sicaro. Arriba corta Benítez, se va a quedar Cabrera con la pelota, intentó también Lucas Caballero, le va sobrando ahora para que se venga Ferreira, limpió para Millán por el sector izquierdo, se amaca de un lado a otro, viva el fútbol, le quedó para Ferreira, dura entrada ahora finalmente, fue del número 5 Julio Montero, habrá otro tiro libre, es un poquito más el Decano ahora en este pasaje del partido, Gastón. Sí, un partido que estaba en los últimos minutos, pero el Decano se está animando más, tuvo recién un tiro libre que Luchanz la puso en el área, no trajo mucho peligro y ahora tras esta dura entrada de Montero, otra opción más para el Decano, se viene el conjunto visitante. Habrá tiro libre,
sector izquierdo está Millán, está Cabrera, siempre los mismos tres, Uno de los tres le va a entrar entre Cabrera, entre Millán y el Luchans. A ver, pasaron todos, se va a quedar la pelota para quién, para Cabrera. Jugaron cortita con Almirón, estuvo atento Montero que la manda al córner. Tiro de esquina para el Decano en 33 minutos del primer tiempo. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. Córner desde la izquierda, oreja izquierda, se para Nazareno Godoy, también Jaquet, brazos cruzados, brazos atrás en realidad para Jaquet. Aquí la pelota para Polaquito Cabrera con la pelota parada al centro, al punto del penal, cerrado con los puños Pave. Se queda con la pelota, pide falta y no le dan. Le sobró para Millán, le pegó un buscapié, corta como puede. Era finalmente Montero, le va sobrando ahora para Vareiro, intentó Cabrera, la despeja finalmente. Era Alegre desde el fondo de la franja. La pelota para campo rival, de cabeza, se la devuelve. El número 4, Benjamín Benítez, a su arquero, y desde el fondo saldrá el Decano. Rosol, frutas frescas para los misioneros. Hace CrossFit en Mimba, tu mente, tu límite. Me llegó la información, Gastón, que Emiliano se está cuidando, mete Mimba, mucho gimnasio y frutas de Rosol. ¿Es cierto eso o no? Exacto, ojo, me animo a acompañarlo quizás, pero quizás con ese no tampoco. Bueno, le tira un centro y se prenden todos, nadie hace nada. Aquí la pelota la va, pero hay que ir, sí, amigo, hay que ir al gimnasio, sí, los muchachos van, hay que ir. Y también comer mucha fruta en este calorcito. Justamente de Rosol, lógicamente. Aquí la pelota la va manejando. Se venga el Pájaro Benítez por derecha. Lo va a encarar a Millar por 30ª vez en el partido. Aquí va al centro, el punto del penal. Prochuk se anticipa. Le gana la posesión a Vareiro y manda la pelota al córner. Tiro de esquina para Guaraní en 34. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Muchas pelotas para Guaraní, pelotas paradas para Guaraní, que todavía no lo ha aprovechado en lo que va del primer tiempo. 34 minutos del primer tiempo. Hay tiro de esquina desde la derecha. Va Caballero con ese centro muy pasado arriba. No pudo Alegre. Con falta dice el árbitro que no, que siga. La robó, la pellizcó y por eso se la gana la pelota de Luchans. Ensanchó perfectamente con categoría para que se venga Ferreira. La topeteó el Pájaro Benítez con falta, dice Rioja. Y habrá tiro libre en mitad de cancha. Es para el Decano. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Gardens tiene la solución. Blas Parera 2555, casi Francisco de Aro. Sintió Ferreira al toque y se tiró las piletas de CM Piletas. En este verano, no te pierdas las piletas de CM. Arriba espacio. Tírate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Arriba la pelota para Cabrera, se queda, intentó con el Luchán que quedaba en offside. Va intentando allí Arteta, de poca participación Arteta, Gastón. Bueno, en el inicio sí lo nombró un poco más al mediocampista por la izquierda, que tiene en este caso el conjunto local, pero luego evidentemente tiró todo el juego para la derecha. Benítez, Alegre, son los que estaban teniendo más participación en los ataques franqueados. El lateral lo hicieron para Luchans, intentó en las alturas, no puede, corta la pelota Montero como puede, finalmente era Lucas Caballero, le sobró mal la pelota a Florentín, intenta posicionarse, hoy era Piñeiro da Silva, la limpió perfecto para Arteta, recién le pedía protagonismo, va Arteta le ganó la posición, Florentín igual Arteta, va, pellizcó con lo justo Florentín, atento el tiempo de Florentín, la cortó muy bien, intentó Arteta la pelota por un costado lateral para la franja, Gastón. Pudo tener esta oportunidad el mediocampista por la izquierda que tiene la franja, intentó Guaraní, cambió la banda, atacó, pero respondió de muy buena manera Florentín, uno de los centrales que tiene el conjunto de Cano. Aquí la pelota la va a reponer finalmente de manera manual Obregón por izquierda del ataque franjeado. Va para Piñeiro da Silva, la pifió de defensa, le quedó para Piñeiro da Silva con la mano, dice el árbitro. Con la mano Piñeiro da Silva cuando se perfilaba para poder tratar de buscar el primero de la tarde. El árbitro le cobra mano, por eso habrá tiro libre desde el fondo, es para el conjunto visitante. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales.
37 minutos, Florentín con dificultad, le roba la pelota a Montero y le presiona ahora a Millán, que aparece por izquierda. Aquí la pelota para atrás, le van a presionar al arquero Ábalos, revienta para campo rival, intenta pellizcarla ahora finalmente Ferreira, se queda en los pies del arquero, finalmente Diego Pave desde el fondo sale la franja, va a buscar a Vareiro, la mata con mucha categoría, la limpió para Alegre, otra vez para Rodrigo que se cae y toca el pase y después le comete una infracción a Cardoso. Hay tiro libre del fondo para el DK. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. 38 minutos. Repone el conjunto visitante desde el fondo con Millán. ¿Por qué apareció Millán de 4 hace un ratito? No entendí. La pelota la revienta ahora para campo rival. Aquí la pelota intentó Solís, no puede, tampoco Luchán, la baja Ferreira, la limpió para que corra Almirón, pero finalmente estuvo atento Obregón. Por izquierda va, ahora otra vez Obregón se hace de la pelota, la revienta para campo rival, la pelota no se va, o sí se fue, dice el árbitro, y se ha desviado en el jugador de Atlético Posadas, por eso habrá lateral en defensa para la franja. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Frutas y verduras frescas. Busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Bueno, hay mucha gente prendida al streaming de Alto Vuelo. Dejan nombrar algunos porque está el jefe, está Alfredo Abracián prendido a la transmisión, es uno más de los oyentes y también siguiendo vía streaming, está comentando ahí también la Peña de Pasión Franjeada, siguiendo el partido. Emanuel Ferragut, ex Guaraní Antonio Franco desde Corrientes, mirando todo este partido entre Guaraní y Atlético Posadas. Quique Vidalba está ahí prendido. Bueno, un saludo para todos, un gran saludo para todas las autoridades de la radio, ¿no?, que hacen posible también la transmisión desde Alto Vuelo para la radio líder. Aquí por izquierda va Obregón, intentó la pelota con que se venga ahora para que maneje Guaraní la pelota por izquierda, se viene Montero con falta, el árbitro dice que no, que siga, no pasó nada. Por eso por Aquito Cabrera ensanchó por izquierda para que se venga Luchán, se frena, categoría Luchán, pasan los años, la magia sigue, cambio de frente, ahora se equivocó, lo mufe. Aquí la pelota para Obregón, la revienta Obregón, no quiere ningún tipo de problema, juego totalmente desprolijo por el momento. Emiliano, ¿cómo lo ves desde ahí? Friccionado, Julio, friccionado. Estoy ahí todavía con el ida y vuelta. Hace un rato no miraba para la derecha, era todo propiedad de Atlético Posadas. Ahora se normalizó un poquito, pero pasó mal por momentos Guaraní, porque Atlético se le venía con muchas ganas. Pero los arqueros, espectadores hasta ahora, no sé cuántos minutos van, no llevo el minutero, pero por ahora los arqueros son 2 personas más adentro del campo de juego sin actividad. 40 minutos de juego, aquí la va, el saludo para MP también. Aquí la pelota la va a reponer Ábalos, el arquero del Decano, hoy vestido de verde. ¿Está maduro o está verde? La pelota la va manejando Cabrera, le dejó para Lucas Caballero, tiene que aparecer Rodrigo Vareiro, se le presionaron, le robaron la pelota a Caballero, va intentando Cardoso con falta, el árbitro dice estaba cerca, que no fue nada, siga, pase en profundidad, corta Prochuk con mucha categoría. Aquí por izquierda va buscándole a el que nunca corrió, Ortega Solís. Por eso se hace la pelota Pablo Russo, el árbitro detiene el juego para que lo atiendan a Darío Cardoso en la mitad de cancha en 41 minutos. Esto sigue 0-0 en el Clemente. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Si bien no hay gente, Gastón, las banderas de los hinchas caracterizados están presentes en el estadio, ¿no? Para darle un poco de color a este estadio que está vacío, contábamos personas aquí presentes, entre dirigentes, los colegas, por supuesto, y en las tribunas seguimos viendo al banco de suplentes de cada equipo, que de esta manera distinta, ¿no es cierto?, para mantener un distanciamiento importante, están ubicados en las tribunas. En este caso, la platea techada. Infracción de Vareiro sobre Prochuk, jugaron rápido, ya el Decano está apurado, se viene Ferreira, la contra es del Decano, se viene para el equipo de Jaquet, se viene Ferreira, metió un taco, no prosperó, roba bien ahora Arteta volviendo, dando una mano en defensa, le va a Arteta nuevamente, allí en el círculo central, pasó por falta, dura entrada de amarilla, sí señor, tiro libre para la franja en mitad de cancha, qué fuerte entró Cardoso, Gastón. Segundo amonestado en conjunto, el número 5, Darío Cardoso. Cuando lo bajó Arteta, lo miró a Rioja, asintió la falta de Darío Cardoso, pero eso le estaba devolviendo por la jugada anterior, que Darío Cardoso quedó tendido en el suelo. Ahora se acercan para ver cómo está el mediocampista ofensivo guaraní Antonio Franco. Hablamos de Arteta, que está muy dolido. Aquí ya presenciamos 42 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia, primera fecha de la zona 1
de la Litoral Norte, ¿no? Qué largo el nombre, el torneo federal amateur, mamita querida. El torneo parece más corto, ¿no? Se presume que en un mes y medio esto está resuelto. ¿Cuántos? Podemos decir 8 partidos. Si por el ascenso. Es que es muy difícil saberlo, Gastón, porque no sabemos cómo sigue la tercera llave en adelante, ¿no? La verdad que es muy confuso lo del consejo. La pelota de Vallejo se intentó con el pájaro intermitente Benítez. Ahora él la domina la pelota, alza la cabeza, conectó, pasa al vacío para Alegre, intercepta bien Florentín, aparece Florentín, corta, se equivocó, ahora le quedó y le regaló la pelota para Benítez, metió un caño, no prosperó, se viene por derecha, metió el centro a la nada misma. Habrá saque desde el arco para el Decano. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. Gran saludo para mi amigo personal, Huito Castillo, que está en México sintonizando la Radio Líder FM Show a través del streaming, palpitando a su franja querida también. Aquí Luchán con la pelota, limpió por el sector izquierdo para que se venga Alan Almirón, a ver si viene el Deca. Si viene el Deca ahora sobre el final del primer tiempo, a ver qué va a hacer, alzó la cabeza, el pase, al segundo palo para que corra por aquí, Cabrera, corta bien Obregón. Atento, estuvo una marca. Le va sobrando para Millán, ahora intenta el Decano, rebota la pelota en el pájaro Benítez y el saque manual nuevamente es para el Decano. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Cardens, 3764-627375. Garupá Propiedades, 3765-140001. Aquí Benítez, bien, Prochuk le corta, le pellizca la pelota a Benítez cuando se venía a toda velocidad. Ya se mueve un suplente de Guaraní, Antonio Franco, Gastón. Sí, tras una charla entre Nazareno. Se levantó el profe, hablamos de vida real, lo llamó a Enzo Bruno. Enzo Bruno, que si está en óptimas condiciones físicas, es Bruno más 10, pero ahora le toca esperar su oportunidad en el banco, pero ya empieza a realizar los calentamientos previos para poder ingresar solamente en su... La pelota para Piñeiro, le hacia Macó, por el sector derecho, le va a pegar al arco, no lo estuvo fino, estuvo buena la jugada, pero no estuvo bien la definición, ganó la posesión, enganchó sobre Prochug, sacó el remate de zurda, pero la pelota se fue muy ancha, Gastón. Tuvo la oportunidad del número 9 de Guaraní, pero no se pudo acomodar, enganchó, pero no, siempre los 9 tienen el arco de frente. Ahí está la visión, pero tuvo muy bien la acción de Prochuk, también de Florentín, para incomodar al delantero de Guaraní. La pelota se fue lejos, pero anotamos como una opción más para la franja. Tiempo cumplido, 45 del primer tiempo. Veremos cuánto más se juega en esta primera parte del partido. Nosotros somos Show, somos de alto vuelo. Te llevamos la pasión franjeada por la Radio Líder y también a través de streaming, ¿no? Cuando el árbitro posadeño Franco Rioja dice no hay más tiempo, se ha terminado el primer tiempo. Terminó el primer tiempo. 0-0 al descanso la franja y el Decano, partido muy parejo. Primera parte para la franja, después ya con el correr de la mitad del primer tiempo se hizo un poco más el Decano con la pelota, pasando en limpio el partido. 0-0 en esta primera etapa, en este debut de los Misioneros. Nosotros nos vamos a una pausa, después venimos con el comentario de Gastón Machado por la Show. Somos de alto vuelo. Y en la brisa cuando el equipo brilla. Seguinos en Facebook, de alto vuelo. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Frutas, verduras, granos. Lo más fresco está en Rosol SRL. Productos directos de origen, desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba para toda la provincia. Encontranos en el Mercado Central y Villa Urquiza de Posadas. Rosol, calidad argentina para todos los misioneros. Hacé tu consulta, 3764-585982. Rosol, siempre con Guaraní. Ponete en forma entrenando duro. Mimba CrossFit.
Costanera de Posadas, el mejor lugar. En la playa, con el Paraná de fondo, el mejor box y rutinas con profesionales de la educación física. El único centro de CrossFit homologado de la ciudad, Mimba. Una experiencia a la que tu mente no le pondrá límites. En Instagram somos Mimba Beach. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. ¿Te agarró granizo y no te deja dormir? Sacabollos Curtains tiene la solución. Mandanos la foto al 3764-627375. Curtains, soluciones sin pintar. Fue un éxito de Garupá Propiedades, que ahora presenta el nuevo Loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia. Ubicado a solo 1200 metros de la Ruta 105 y con todo cerca, podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076 o escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Ese espacio en el patio necesita un chapuzón. Anímate a vivir tu hogar con una pileta de CM Construcciones. Solo te encargas de decidir el lugar. CM se ocupa de que llegues de la mejor manera al verano. El patio se vive con una pileta de CM Construcciones. Consulta nuestras formas de pago al 3765045475. CM, piletas para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicios semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764 668666.
También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Frutas, verduras, granos. Lo más fresco está en Rosol SRL. Productos directos de origen, desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba para toda la provincia. Encontranos en el Mercado Central y Villa Urquiza de Posadas. Rosol, calidad argentina para todos los misioneros. Hacé tu consulta 3764-585982. Rosol, siempre con guaraní. Ponete en forma entrenando duro. Minba CrossFit, Costanera de Posadas, el mejor lugar. En la playa, con el Paraná de fondo, el mejor box y rutinas con profesionales de la educación física. El único centro de CrossFit homologado de la ciudad, Minba. Una experiencia a la que tu mente no le pondrá límites. En Instagram somos Minba Beach. Iluminación LED, productos de alta calidad, garantía exclusiva y la mejor atención. Electricidad La Unión en Santa Catarina 3088 con sus 2 locales y un impresionante showroom. Electricidad La Unión, innovamos para vos. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. ¡Qué casaca tiene la franja! Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a Pasitos del Mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. Viví el fútbol en la show. Solo te quiero ver. Amor, que vas creciendo, amor, que vas creciendo en esta frágil madrugada. Que me tocas el alma cuando en una jugada te arrojas con el filo de una... Bien, continuamos de la cabina número 1 del Clemente Argentino Fernández. Estamos en el entretiempo de este Guaraní 0, Atlético Posadas 0. En esta primera fecha, en el marco de la zona 1, regional Litoral Norte, es la fase donde Guaraní deberá compartir grupo con el rival de turno y también con Victoria de Curuzú-Guatiá, próximo rival de la franja. Nosotros estamos en el entretiempo, aún todavía no han vuelto los equipos al campo de juego, por eso nosotros a través de los amigos de Mega Seguridad te presenta el comentario en la voz de Gastón Machado. Mega Seguridad, chau miedo, hola tranquilidad. Mega Seguridad, protección en acción. Contáctenos, megaseguridad.com.ar. Bueno, los primeros 45 minutos de juego aquí en el estadio de Guaraní, que poco se pudo ver de juego, sí pudimos observar más quizás intenciones de cada conjunto. Los primeros minutos fueron para el equipo local, tratando de escalar por las bandas, en los primeros minutos Arteta, luego también por la derecha el Pájaro Benítez, pero decíamos, más intenciones que juego. Poco se pudo ver eso en este encuentro hasta el momento. Luego los próximos minutos fueron para el equipo visitante, hablemos de Atlético Posadas, pero es una rareza, porque por momentos también estaba como para pasarle el link a Diego Pave para que mire por streaming, porque era un espectador más de este partido. Atlético quizás tuvo algunas pelotas paradas, que es donde están trabajando más. Ahí se puede observar a los jugadores que intentan que esa sea una de las armas letales en este partido, pero poco más para estar destacando estos primeros minutos por el conjunto de Atlético Posadas. Luego, ya los repetimos y varias veces en estos primeros 45 minutos, el nombre de Benítez, ese apellido, el del Pájaro, que fue el que más intenciones tuvo en ataque para el conjunto de Guaraní Antonio Franco.
tuvo algunas opciones, pero se encontró con Daniel Millán firme enfrente suyo para cortar esos ataques del conjunto local. Poco más para destacar en estos primeros 45 minutos. Juego hasta el momento, aquí está ausente en el Clemente Argentino Fernández de Oliveira. Vamos a ver qué nos depara la segunda parte. Ya lo pudimos ver a Enzo Bruno haciendo la entrada en calor. Seguramente este mediocampista ofensivo verá acción en los próximos 45 minutos, esperando el segundo tiempo en este redebut de Guaraní Antonio Franco, recibiendo Atlético Posadas. Bien, ahí estaba el comentario de Gastón Machado en este primer tiempo, donde Guaraní y Atlético Posadas empatan 0-0. Nosotros nos vamos a la pausa y después ya sí nos metemos de lleno en el segundo tiempo para este Guaraní 0, Atlético Posadas 0. Al regional se lo sigue con De Alto Vuelo. ¿Te agarró granizo y no te deja dormir? Sacabollos Curtains tiene la solución. Mándanos la foto al 3764-627375. Curtains, soluciones sin pintar. El loteo Don Darío fue un éxito de Garupá Propiedades, que ahora presenta el nuevo loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia. Ubicado a solo 1200 metros de la ruta 105 y con todo cerca, podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076 o escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Ese espacio en el patio necesita un chapuzón. Anímate a vivir tu hogar con una pileta de CM Construcciones. Solo te encargas de decidir el lugar. CM se ocupa de que llegues de la mejor manera al verano. El patio se vive con una pileta de CM Construcciones. Consulta nuestras formas de pago al 3765045475. CM, piletas para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicio semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luigi Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Vamos, Tommy. Frutas, verduras, granos. Lo más fresco está en Rosol SRL. Productos directos de origen, desde Mendoza, Buenos Aires y Córdoba para toda la provincia. Encontranos en el Mercado Central y Villa Urquiza de Posadas. Rosol, calidad argentina para todos los misioneros. Hace tu consulta 3764-585982. Rosol, siempre con Guaraní. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. La transmisión aquí desde la cabina número 1, ya arrancó el partido, primeros instantes, 1 minuto de juego ya
de este segundo tiempo y una modificación en el arranque del complemento, Gastón Machado? Bueno, lo que mencionábamos, se dio el ingreso finalmente el número 16 en Guaraní, Antonio Franco, con esta camiseta ingresó Enzo Bruno, este mediocampista ofensivo, en lugar del 10, Rodrigo Vareiro. Y ya hizo de las suyas, ingresó al área, le robó bien Florentín, que es uno de los mejores del partido, a mi entender. Arriba la pelota buscándole a que intente Solís, corta el juego como puede, era Lucas Caballeros, le quedó para que se venga Alan Almirón, toca finalmente en el delantero del Decano y se transforma en el lateral en defensa para Guaraní. 1 minuto y medio de juego. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Aquí la pelota para que la maneje bien Benjamín Benítez, triangularon perfecto con Alan Almirón, va al centro, pega en la mano finalmente del número 6 Vallejos, la pelota y el tiro libre es para Atlético Posadas, que quiere el primero de la tarde, Gastón. Bueno, en este inicio vimos un Atlético que salió decidido a buscar el arco de Diego Pave. Tras esta escalada de Benjamín Benítez, se cubrió con las manos en la cara, por supuesto, el defensor de Guaraní, y una nueva pelota parada para el conjunto visitante, que ya en el inicio del partido demostró que puede ser muy peligroso. Desde la derecha, lloverá el centro de Polaquito Cabrera o Eluchan. Se hablan entre ellos. El asistente número 1, Flores, le acomoda la barrera. Habrá tiro libre para el Decano, primeros instantes, 2 minutos de juego. Habrá pelota parada para el Decano, será el centro de Cabrera. Arriba Pave con los puños. Le va a sobrar a Alan Almirón, que intentó una especie de centro. La pelota que no se despeja del área franjeado. Ahora sí intentó en sobre una plancha. Sí, señor, pierna arriba. Finalmente del jugador Decano. Habrá tiro libre desde el fondo en 3 minutos de juego. Esto está 0-0. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Cardens tiene la solución. Blas Parera 2555, casi Francisco de Aro. ¿Qué le puede dar, Emiliano, a Guaraní el ingreso de Enzo Bruno? Amén de cómo esté físicamente. ¿Qué le puede brindar el 10? Un poquito de pausa para poder distribuir la pelota con mayor criterio de lo que se hizo en el primer tiempo, si es que en algún momento alguien pudo distribuir la pelota en los primeros 45 minutos. La experiencia de Enzo Bruno seguramente será clave para que Guaraní genere algo. No me acuerdo chances claras para la franja en la primera parte. Aquí la pelota la va manejando Ábalos, el arquero Decano, la revienta para campo rival, intentó Russo, la cubre para que vaya de arquero a arquero. 4 minutos de juego. Arriba la pelota de Pave buscando por el sector derecho para que se venga el pájaro Benítez. La interceptó bien Millán, pero la manda por un costado finalmente. El lateral será finalmente para quién, para este equipo franjeado que está empatando 0-0 de local en la primera fecha. El próximo fin de nos vamos a Curuzucuatiá. Allí le va a enfrentar Guaraní a Victoria, que tuvo fecha libre, que está la gente de allí de Curuzucuatiá tomando la transmisión de Alto Vuelo. Y hoy, Gastón, te puedes ganar una camiseta de la franja, gentileza de Ícaros. Sí, por supuesto, se lo decimos a toda la gente que está prendidísima a esta primera transmisión vía streaming de Alto Vuelo en este año. Comenten, dale franja, sus últimos 3 números del DNI y ya están participando por la hermosa camiseta de Guaraní Antonio Franco, gentileza de los amigos de Uniformes Ícaro. ¿Y Nazareno? ¿Nazareno qué dice? Bueno, Nazareno ahora está sentado. Disculpame, Gastón, se viene ahora Solís, ingresó al área, metió el centro, como pudo Vallejos, subsiste el peligro, le quedó Polaquito Cabrera, qué mal parado quedó Guaraní, se viene Luchans, otra vez para Cabrera por izquierda, le va a cerrar a Alegre, abajo fue firme Alegre, qué mal parado quedó Guaraní en la jugada anterior, Gastón. Bueno, justo si ahora me preguntás cómo está Nazareno, cambió, se levantó el técnico, sigue dando indicaciones. No le gustó esta dormida que se puede decir se dio en la defensa de Guaraní Antonio Franco. Está peligroso el conjunto Atlético Posadas, no se puede relajar el conjunto local. Habrá tiro de esquina para la franja porque el centro fue de Luchans y el despeje fue de Russo. Por eso el tiro de esquina será para el Deca, que está más despierto en este inicio, este arranque de 5 minutos del segundo tiempo. Aquí la pelota para Millán, le va a pegar de derecha, la pelota mordida, se va sin pedir permiso. Se va por la última línea, saque de meta para la franja. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales.
Riva Alegre, la pelota corta e intenta conectar con Lucas Caballero. Ahora intentó también Arteta. La pelota le va a sobrar en las alturas con falta. El árbitro dice que no para Piñeiro da Silva. Va Piñeiro de primera, quiso con Arteta, pero no se dio vuelta nunca, no pudo pivotearla. La despeja al fondo del Decano. Le va sobrando ahora para Vallejos. Vallejo la manda por un costado. Intenta Ferreira, evitó el lateral y se viene el Decano a los pies y a domicilio. ¿Para quién? Para Cabrera. Otra vez para Ferreira. Metió un taco. No entendió la pelota Alan Almirón. Aquí la pelota la va manejando por Aquito Cabrera. La recupera con falta. Dice el árbitro que no. Cambio de frente perfecto de Cardoso para Luchán por izquierda. Va a meter el centro muy pasado. No llega Almirón. Por eso se pierde por la última línea y otra vez habrá saque de meta para la franja. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río Uruguay. 6 minutos de juego del complemento. Esto sigue 0-0. En la primera fecha, nosotros somos Show, somos de Alto Vuelo. Te traemos la pasión también por streaming y la cuenta YouTube de Alto Vuelo, lógicamente, para conectarte y poder ganar una camiseta de Ícaros, la camiseta de la franja, tan linda que la tiene la franja. Aquí se viene ahora la pelota para que intente Montero, cortó bien ahora Prochuk en la línea defensiva. Va Cabrera, recuperó Montero, le cedió para quién, para que se venga, metió un caño, se viene Piñeiro, Silva, y el remate apenas Sancho, el remate finalmente desviado por Ávalos, qué bien la hizo Piñeiro. Metió un caño, sacó un zurdazo, exigió al máximo a Ávalos que mandó al córner, la primera más clara que tuvo la franja, Gastón. Ahora sí le damos la bienvenida a la primera situación de peligro que tiene Guaraní en este partido. Fue Piñero, fue el número 9 que con un hermoso caño se sacó encima a Benjamín Benítez, un fuerte remate de fuera del área que por poquito se fue afuera y ahora en estos momentos están atendiendo al arquero del conjunto visitante. Qué bien se tiró Ávalos para evitar la primera caída como si fuera una pileta justamente de CM Construcciones. En este verano no pueden faltar las piletas de CM. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Frutas y verduras frescas. Busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Aquí habrá tiro de esquina para la franja, pero ¿está siendo atendido Ávalos, Gastón? Prochuk en la línea defensiva. Sí, en estos últimos segundos ocurrió eso, pero ya ingresó la asistencia médica, se reincorpora el arquero del conjunto decano y ahora sí, está todo dado para que se venga este nuevo tiro libre para el conjunto local. Tiro de esquina, 8 minutos, dice el cronómetro de la Show. Habrá tiro de esquina desde la oreja derecha del ataque franjeado. Va Enzo Bruno, el centro cerrado. Con los puños Ávalos. Con los puños Ávalos y el despeje. La contra será del decano. Se viene Millán. Millán con un largo pelotazo para que corra al espacio. Luchán le pegó en la espalda. Le cierra Montero. Ahora se hace de la pelota. Intentaba quedarse Ferreira con la pelota. Le revienta el fondo franjeado. La pelota por arriba. Bájenla, muchachos, por favor. Allí Caballero de primera. ¿Para quién? Para Benítez. Se viene la franja ahora con Enzo Bruno por derecha. Se volcó. Se frenó ahora, buscó el pase, le va a pegar el arco, va Enzo Bruno, tiró, cerquita del poste izquierdo de Ávalos, otra vez llegó Guaraní con un remate, esta vez Enzo Bruno, la franja que inclina la cancha con remate de media distancia, Gastón. Bueno, ahora sí empieza a dar sus frutos el ingreso de Enzo Bruno, se sacó uno, se sacó dos, hoy está con la 16, pero es el número 10 de este equipo, y la pelota se fue por la misma distancia que salió el remate de Jorge Piñero da Silva, es la segunda de Guaraní, y ahora sí el conjunto local dice presente en este segundo tiempo. El próximo sábado estaremos en Cursucatea con el equipo de Alto Vuelo y FM Show. Con las mejores cámaras estaremos allí también compartiendo en streaming para todo el pueblo franjeado. Aquí la pelota la va manejando Enzo Bruno en el círculo central. Se juega bien la pelota, ahora la maneja Ferreira ahora. Y se viene el decano. Se frena entre dos, pasó limpio. Se viene ahora, lo intercepta bien Montero y recupera Lucas Caballero con dificultad. Por eso se hace la pelota ahora otra vez Caballero. Guapo él. Por izquierda va, no puede Arteta. Está intermitente Arteta, Gastón. Le costó todo el partido al mediocampista que tiene hoy por la izquierda Guaraní. Solamente quizás los primeros minutos del partido se le había encendido el número 11, pero luego le cuesta meterse en partido. Nuevamente se para Nazareno, habla con su ayudante de campo. No va a tardar mucho seguramente en que se venga la segunda variante en el local. 11 minutos de juego, perdón, 10. Ahora casi 11 de este segundo tiempo, 0-0 la historia. El lateral corresponde para quién, para el decano en ataque. Va Benjamín Benítez con la pelota, hizo el saque manual para quién, para Luchán. Intentó Ferreira con una calecita, le robaron la pelota, se la afanaron. Aquí por eso intentaba conectar la pelota con Piñeiro, pero hace bien el anticipo Lucas Prochuk. La despeja finalmente, era Florentín. Le va sobrando la pelota a Vallejos, Almirón de primera, ¿para quién? Para Solís. Se viene Solís, se abrió como un win. Por derecha a ver qué va a hacer, va a meter el centro, la pellizcó finalmente, pega la pelota en Obregón y la pelota se pierde por un costado.
saque manual para el Decano. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Saludo para Franquito Vargas también desde San Francisco, el amigo y colega escuchando también y viendo el partido de la franja a través de Alto Vuelo. Arriba la pelota, Solís le va sobrando allí, atento estuvo Pave, casi se confunde Alegre, la atrapa el número uno de la franja. La va reventando por el sector derecho para que vaya el pájaro Benítez, no puede. Antes anticipa bien Millán y la manda por un costado. Intenta la franja ahora y en estos momentos, ¿es momentos de cambio, Gastón, o todavía no? Bueno, ahora ambos bancos de suplentes están haciendo la entrada en calor, ya lo venía haciendo el conjunto visitante, ahora Nazareno hoy mandó a calentar a todos los jugadores y seguramente, Julio, no va a pasar mucho tiempo para que veamos una nueva variante en este partido. Vamos a repasar el banco de suplentes enseguida nomás. Se viene Millán con la pelota, hizo rebotar por Montero, le presionó bien, ganó la posición, metió al centro el punto del penal. No estaba Peñeiro, sí atrapó y atenazó la pelota Ábalos. Se queda con la pelota en esta primera parte del segundo tiempo. El partido está más picante que el primero. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. En 12 minutos los amigos de Garupá Propiedades nos trae el banco de suplentes de la franja. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Masloski, Portillo, Ayala, Gómez, Troche, Silveira, Velázquez y Walley son las opciones que le queda al técnico de Guaraní. Recordemos que ya ingresó Enzo Brun. Se viene en 13 minutos Almirón por izquierda, metió un túnel, no pudo finalmente sobre la marca de Alegre, que ahora la perdió. Almirón quiso sorprender a Pave, el remate fue débil, defectuoso, por eso el saque de arco pertenece para la franja. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Cardens, 3764-627375. Garupá Propiedades, 3765-140001. Vallejos intentó la protección de Obregón, pero primero llega Florentín, la revienta, la va matando con el pecho en mitad de cancha. Es Ferreira, da una media vuelta y se queda con la pelota conectando con Cabrera. Otra vez para Ferreira, metió el centro. Atento estuvo Vallejos, cerró el hueco de Obregón. Por eso laterales para el Decano, que ya lo hicieron rápidamente. Y se viene Ferreira, la pellizca otra vez ahora. Era Arteta dando una mano en defensa. Ahora sí, en 13 minutos, este partido sigue 0-0, lo vivís por la Show. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. 3765-045475. Tu pileta para siempre con CM. Aguantó bien Ortega Solís, hizo rebotar por Montero y la pelota al córner. Habrá tiro de esquina para el conjunto de Jaquet. En esta parte del segundo tiempo, ya en casi 15 del segundo tiempo, 0-0 la historia. Habrá desde la oreja derecha pelota parada y peligrosa para el equipo de Cano. Allí el Luchans con esa pelota parada muy cerquita, Cabrera, el centro será el punto del penal, arriba, la despeja Vallejos, la despejó Vallejos, ahora subsiste con Prochuk, intentó un buscapié, le quedó finalmente a Millán la pelota después del mal rechazo de Lucas Caballero. Intenta ahora abajo Montero, la dejó a domicilio para Caballero, metió el pase a profundidad para Enzo Bruno, la va a aguantar con el pecho, se interpuso bien Cabrera, le ganó la posición y la juega con su arquero, se venía la contra letal de Enzo Bruno, pero apareció bien Cabrera para salvar la línea del Decano, Gastón. Sí, ahora no la estaba pasando bien Guaraní porque se vino el conjunto de Cano, pero en estos últimos instantes la franja supo salir, intenta acercarse al arco de Ábalos. Enzo Bruno ya está pagando y con creces su ingreso en este segundo tiempo. Necesitamos que se iluminen los muchachos con La Unión, y La Unión nos trae el banco de suplentes de Atlético Posadas. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Rodríguez, García, Juan Pablo Rodríguez, Zarza, Dujau, Yagusiesco, Filepi, Benítez y Sánchez Ocaña esperan en el banco visitante. Montero con la pelota le dejó para Obregón, metió al centro, cerrado, casi se le mete a Ábalos, intentó un centro Obregón, la pelota se fue cerrando, le hizo vista nada más el arquero Ábalos, casi el primero sin querer de la franja, Gastón. Un centro del lateral izquierdo que tiene Guaraní, hablamos de Obregón que buscaba una cabeza pero casi termina encontrando el arco, sigue sumando opciones de Guaraní pensando en poder abrir el marcador y ahora se va a venir una nueva variante, Julio. Cuando le comete infracción, Vallejo se le trepó bien arriba al delantero del Decano.
los amigos de Mega Seguridad nos trae la primera modificación en el equipo visitante. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. Contáctenos. megaseguridad.com.ar. Primera modificación en el conjunto visitante, el que se va a venir a la cancha en Atlético Posadas, otro es Guaraní con la camiseta número 17, Adrián Jagusiesco, y el que ya se retiró con la 7 fue Matías Ferreira. Se lo había agotado finalmente a Ferreira, entra un jugador con mucho oxígeno para el andarivel derecho del equipo de Jaquet. Habrá pelota parada justamente para la visita. Será el Cabrera metiendo el centro. Desvió como pudo. Solís se toma la cabeza, no lo puede creer. Metió la pierna, la anticipó a la defensa. Era Pablo Russo el que quedó pagando. La hizo muy bien el centro de Cabrera. Conectó perfecto Ortega Solís. Por poco no abre la cuenta el decano, Gastón. Avisó el decano, dijo, nosotros también estamos aquí en partido tras ese centro de Cabrera con mucha facilidad. Ganó Walter Ortega Solís, no le pudo dar con buena dirección, si no, Julio, se venía el primero el decano. Se viene Jagusiesco con la pelota, al árbitro para el partido, quedó mal parado un defensor del decano, no estoy viendo quién es ahora. Parece que es Florentín, el que quedó tendido tras chocar en las alturas con Piñero y da Silva. Hay juego detenido en el Clemente. Esto sigue 0-0 en 17. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. Distribuidora JB. Solo productos de calidad. Martín Fierro 3879. JB. Y arriba, Gastón, ¿qué variante tiene la franja en ataque? Bueno, si el técnico quiere que justamente ahí Nazareno se da vuelta y mira a alguien, ahí está, es él. Se va a venir, Julio, justamente el que te iba a mencionar, el número 17, uno de los más queridos aquí en el club. Hablamos de Hugo Evertroche, y también, si quiere otra variante, lo tiene Ulises Silveira, y si no, Lucas Velázquez. Ahí está, Velázquez también, Benito para acá, le dijo Nazareno. Variantes ofensivas se vienen en el conjunto local. Parece rapidito Velázquez, lo estoy viendo acá, parece rapidito. Es picante, Julio. Bueno, se vienen las modificaciones, juego detenido aquí, ya se repuso Florentín, que hasta incluso algunos pidieron cambio, ¿no? Rápidamente Sí. sus compañeros, ¿sí? Porque Rioja inclusive hasta pidió que ingrese la asistencia médica al campo de juego para atender al defensor del decano. Ya parece estar recuperado, pero por las dudas esperemos. Lo siguen viendo cómo está, pero ya fuera del campo de juego. Se va a reanudar el partido. Aquí 18 minutos ya del complemento. Sigue 0-0 la historia aquí en el Clemente entre franjeados y decanos en esta segunda etapa, en este inicio del torneo federal amateur. Y nosotros a través de los amigos de Uniformes Ícaro. Ganate la camiseta de la franja, te lo da de alto vuelo. Pero Ícaros nos presenta las modificaciones en el equipo local. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Es lo que pedía el partido, alguna variante, otras piernas frescas que ingresen en el conjunto local, y se van a venir dos. Con la número 17 es el primero que ingresa, Hugo Evertroche, aparece nuevamente con la camiseta de Guaraní. Hugo, el que salió con la número 11, Tiago Arteta, y la segunda variante ya está en la cancha con la número 19, Lucas Velázquez, y el que sale es uno que tuvo un muy buen primer tiempo, pero ausente en el segundo. Hablamos del Pájaro Benítez. Sacó los extremos, a ver qué inventa ahora Nazareno Godoy, la revienta como puede, era Lucas Caballero, hace rebotar por Almirón, la pelota se va por un costado. Será lindo a ver cómo se paran ahora, Gastón, ¿no? Bueno, en realidad si uno quiere hablar de un equipo ideal de Guaraní, quizás hay que hablar de esto. La idea de juntar a Hugo Troche, Enzo Bruno y Piñero era lo que más seducía al técnico de Guaraní. Por distintas lesiones y o molestias musculares no se pudo dar desde el inicio, pero sí lo puedes plasmar en estos minutos que quedan de partido. Piñero guapeó y ganó la pelota, anticipa bien ahora Benjamín Benítez, retrocede la pelota con su arquero Ábalos, la va reventando a mitad de cancha, anticipa bien Lucas Caballero, dejó para Enzo Bruno de primera, conectó perfecto, pivoteó bien Piñero da Silva, le quedó para Enzo Bruno, entró al área, va a sacarle el busca pie, tiró, le sobró para Velázquez, ¡gol! ¡Gol de la franja de mi vida! Clicaja
baja, dice Nazareno Godoy, se golpea el pecho, lo aplaude al pibe, bien Velázquez, recién ingresó y facturó. Clicaja para él, tremendo Enzo Bruno, pivoteó con Piñero, tomá, así la voz, y Enzo Bruno fue, llegó hasta la última línea, tiró el buscapié, se ensució la pelota, pero el rebote le quedó para Velázquez, se llenó la garganta de gol, el primer grito de gol en medio de esta maldita coronavirus, aparece el pibe, aparece finalmente Lucas Velázquez, abre el marcador en 21 minutos, Guaraní de mi vida le gana Atlético Posadas 1-0. Bueno, paga con creces este cambio que realizó Nazareno Godoy, el ingreso de Velázquez. Me preguntabas, ¿se lo ve rápido? Sí, te mencioné que era picante también porque es un jugador que puede hacer las veces de mediocampista y de delantero. Y allí apareció Lucas Velázquez tras una buena combinación entre Enzo Bruno, la presencia de Piñero allí en el área, y Lucas Velázquez termina abriendo el marcador y dando el primer tanto del partido para Guaraní Antonio Franco. La pelota de Cabrera, trianguló bien, ahora se viene Cardoso, 1-0 la historia, va a cambiar el partido, se viene Millán, se trepó por izquierda, le ganó Alegre, metió al centro, pasó de largo, gol Atlético Posadas, gol en contra de Vallejos, desbordó Millán, qué partido se nos viene por la show, desbordó Millán, no pudo Pave, en contra Vallejos, ahora sí en 22 minutos, la cosa se puso seria, se puso linda en el Clemente. Ahora Vallejos en contra dice que a Guaraní Atlético Posadas empatan 1-1, gol en contra. Bueno, no le dio ni tiempo de festejar al conjunto local porque rápidamente el decano usó una de las armas que tuvo en el primer tiempo, que es Daniel El Chulo Midán, escalando por la banda izquierda, sigue dando sus frutos en esta segunda parte, el defensor que tiene la visita, un centro, una pelota que quedó bollando y Vallejos, que ahora se agarra la cabeza, no lo puede creer, termina convirtiendo un gol en su propio arco y las cosas están 1-1 en Villa Sarita. Un minuto le duró la alegría a Guaraní. Un minuto bien lo marca Gastón porque Guaraní anotó, entró Velázquez y preguntaba yo cómo iba a reaccionar el decano. Bueno, qué manera de reaccionar Emiliano, qué color pinta este segundo tiempo, ¿no? Sí, tremenda reacción. Vos sabés que se veía venir desde el saque desde el medio, te escuchaba todavía gritando el gol de Guaraní y Atlético seguía ya empezaba con la intención de ir en búsqueda del empate, encontró rápido y con mucha suerte, pero si Guaraní mantiene la cabeza fría, está jugando mejor el segundo tiempo que el decano, ¿eh? Se viene Lucas Caballero, amplió para que pica el vacío en Sobruno, la pelota le va a sobrar, larga, ahí finalmente saque lateral para el conjunto Atlético Posadas, 1-1 el partido, los amigos de Troche y Asociados, si querés un abogado, llama a Troche y Asociados, presenta la variante en el decano. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados, asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Ya se realizó la segunda variante en la visita, se retiró Lucas Florentín con la camiseta número 2, finalmente no aguantó más el defensor del decano, y el que está en la cancha con la 14 es Juan Pablo Rodríguez. 24 minutos, 1-1 en la historia, lo ganaba Guaraní con gol de Velázquez, lo empató Vallejo después de muy buena jugada del Chulo Millán. Y se viene otra vez del decano, se viene Benjamín Benítez por el sector derecho, casi como 8, va a buscar un remate al arco. La queda muy bien y la controla en un solo tiempo el arquero Pave. Partido electrizante aquí en el Clemente. Rosol, desde todo el país para todo Misiones. Hace CrossFit en Minba, tu mente, tu límite. La pelota le va a sobrar ahora el lateral para la franja, lo hizo Velázquez rápidamente, está Troche en la cancha, va a buscar el centro, le buscó, pivoteó bien ahora, viene Piñero da Silva, otra vez para que se venga Velázquez a ver qué va a hacer a Troche, entró al área, sacó el remate, la controla bien en un solo tiempo, Pave, se puso lindo el partido, Gastón ahora en el 1-1. Bueno, son jugadores de buen pie y por eso también se buscan crear esa sociedad, hasta una triangulación, se aparece también en Sobruno, primero hablaba de Piñero y Hugo Troche, pivoteó Piñero, se la dio a Hugo Eber, que sacó un remate que por poco se fue al costado del arco que está defendiendo Ábalos.
Falta de Yauciesco, el árbitro dice que siga, era sobre Obregón, por eso ahora por el andarivel derecho intenta Guaraní, la hizo muy bien con un amago perfecto, Velázquez se viene el autor de gol, a ver qué va a hacer, pivotea, hace una buena pared con Troche, entró al área, atento estuvo Ábalos, qué diferente este segundo tiempo del primero, mamita querida, se puso lindo ahí 1-1, lo marca el resultado de la show. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, chau miedo, hola tranquilidad. Mega Seguridad, protección en acción. Contáctenos, megaseguridad.com.ar. Arriba la pelota intentó Piñero, da Silva se confundió, le sobró para Piñero, está el gol de Guaraní, ¡gol! De Guaraní, Antonio Franco, sorpresiva aparición de Piñero, da Silva. Caja de empleado, acá facturo, dijo, se equivocó Prochug, se equivocó con el arquero Ábalos, complicidad del central y del arquero, el que facturó fue Piñero, así no le dejen un metro a Piñero que te vacuna, y ahora Guaraní lo gana, Guaraní se pone 2-1, Piñero da Silva dice que Guaraní le gana al Decano 2-1. Se desencontraron el arquero Ábalos y un defensor del Decano. La pelota quedó bollando y el que estuvo frío de cabeza pero rápido para definir fue Piñero, ese número 9 que empieza a pagar con goles su vuelta a la camiseta regional. 26 minutos de juego, Guaraní le gana al Decano 2-1, partido intenso, partido electrizante, no te muevas ahí, amigo mío. Seguí en el streaming de la cuenta de Alto Vuelo porque esto recién empieza. 26, ahora 27, complemento 2-1, gana la franja. A ver el lateral para el conjunto Decano, que recién resintió el golpe, lo empató y ahora otra vez en desventaja. Irá por el empate, veremos. A ver, va Benítez con ese saque fallido, ¿eh? Fue para atrás de la pelota. La pelota le fue una mala pasada. 27 minutos de juego del complemento 2-1, gana la franja. Piñeiro recién nomás aprovechó el error de Prochuk, por eso se queda con el triunfo parcial la franja. Ahora hubo una infracción de Obregón sobre Benítez. Sí, así lo marca el asistente. Habrá tiro libre en ataque para el conjunto Decano. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. Cardens. Soluciones sin pintar. 3764-627375. Bien, fue Montero el de la infracción y que quedó tendido, ¿no, Gastón? Sí, está en el piso Montero. Yo creo que, si bien fue un golpe fuerte, se dio cuenta que la falta fue de él. Quiso evitar la tarjeta amarilla. Rioja no mete la mano en el bolsillo. Todo sigue igual. Ya se reincorpora el jugador de Guaraní. 28 minutos, 2-1 la franja. En una ráfaga hubo 3 goles en el partido y se viene una parte final del partido electrizante. El Decano irá por el empate, la franja de contra intentará liquidar el pleito en este reinicio del torneo. Hay tiro libre para el Decano, va Luchans, centro cerrado, le pegó al arco, muy excedido en fuerzas, la pelota por arriba, lejos del arco de Pave. Habrá saque de meta para la franja que gana 2-1. Quedan pocos lotes en el nuevo loteo Don Darío. El tuyo te está esperando. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. ¿Qué debe hacer ahora Guaraní, Emiliano, en esta parte del partido donde logró la ventaja rápidamente? ¿Será que puede terminar el partido o no depende de Guaraní? Porque por ahora la franja todavía hace el gol y se tiene que meter atrás porque Atlético tiene ganas. Y ahora fíjate las ganas que tiene, que si busco la cámara acá en la transmisión por streaming de la show, veo 3 cambios y eso ya es tarea de Gastón. Sí, se vienen 3 modificaciones en el Decano, que es presentado por los amigos de CM Piletas. En este verano no te puedes perder las piletas y construcciones de CM. Presentan las variantes en el equipo visitante. ¿Tenés espacio? Tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Bueno, va a agotar las variantes el técnico Garek Kayaket, porque sí, 3 variantes se está realizando en este momento el conjunto visitante a la cancha con la camiseta número 18, el histórico, uno que vuelve, Claudio Cayo Filepi, vuelve a la actividad, otro que ingresa es con la 19, Santiago Benítez, y con la 20, José Sánchez Ocaña. Ya se retiraron el número 3, Daniel Midán, que estaba amonestado, se retiró con la 8, Franco Cabrera, y con la 11, Juan Eduardo Luchans. Perfecto, deja los 2 puntas y también suma
en ofensiva el equipo, a Sánchez Ocaña también el equipo visitante. Se viene ahora Troche, entró al área, cortó perfecto como pudo. Muy bien Benítez, porque Troche ya estaba con el arco entre ojo y ceja, y finalmente apareció bien Benítez para cortar y después complementar el despeje finalmente del arquero Ábalos. Se viene la franja ahora, recuperó la mitad de cancha Velázquez, la maneja Troche, se amaca de un lado a otro, pide falta, no le dan. Igual mantiene la pelota en su poder, se viene Troche, pasa al vacío para Velázquez, no se entendió, la revienta fuera del estadio Prochug, y por eso habrá lateral en 30 minutos. Esto sigue 2-1 para la franja. ¿Tenés espacio? Tirate un chapuzón con una pileta de CM Construcciones. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Se vendrán modificaciones en la franja en cualquier momento también. Aquí hay juego detenido. Se vendrá Betito Gómez también. ¿Y quién más, Gastón? Bueno, Nazareno ahora está hablando con Beto Gómez y también Ulises Silveira, pero recién la jugada anterior lo estaban atendiendo a Diego Pave, estemos atentos a eso porque no está bien el arquero de Guaraní, ya también ahora se lo avisa Malosky, el suplente, para que esté atento. Piñeiro da Silva quiso picarla para Enzo Bruno, le quedó cortito el pase. Finalmente la contra será del Decano a toda velocidad. Santiago Benítez corta bien, con falta, dice el árbitro de Piñeiro da Silva. Habrá tiro libre, mitad de cancha será para el Decano. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 44 20 990. Rosol SRL, siempre acompañando a Guaraní. 31 minutos, qué poderío tienen los dos equipos, ¿eh? En esta categoría, qué plantel que tienen los dos, tremendo. Las variantes que van presentando Gastón es un jugador con vaya trayectoria más que otra, ¿eh? Centro será de Filippi, arriba al punto del penal, Yausesco, Pavel, el rebote para Rodríguez, gol. Gol de Atlético Posadas. Salida en falso de Pave, que tapó en primera instancia. El rebote le quedó para Juanpi Rodríguez. Y ahora en 32 minutos, la cosa seria se transforma en 2-2 aquí en el Clemente. Lo empata Juanpi Rodríguez. Guaraní, Atlético Posadas en 32. Empatan 2-2. En esta categoría, bueno, bien marcadas, Julio, los nombres que hay en esta categoría, y uno de ellos fue quien ejecutó la pelota parada. Hablamos de Claudio Caio Filippi, una pelota que cayó en el centro del área, una mala salida de Diego Pave, que justo mencionábamos que no estaba bien, pero le quedó la pelota bollando para el número 14, uno que ingresó en el segundo tiempo. Hablamos de Juan Pablo Rodríguez, que solamente tuvo que empujar la pelota para marcar el 2-2 en este partido. Tremendo partido, acaba de empatarlo el Decano. 33 minutos ya de juego del segundo tiempo, 2-2 en el primer tiempo. Un 0-0 más grande que una casa. Y ahora, de golpe y porrazo, 2-2 la historia. Y falta, ¿eh? Y sigue, para mí va a haber más goles. Enseguida te presentamos la modificación de Guaraní, Antonio Franco. Ahora sí hay tiempo para presentar las modificaciones. Mimba, ponete en forma. Andá, Mimba, presenta las modificaciones en la franja. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Agota las variantes Nazareno Godoy, le da ingreso al partido a Miguel Ángel Beto Gómez y a Ulises Silveira, y los que se retiraron fueron Montero y Piñeiro da Silva. Claro, aquí la pelota la va manejando el equipo franjeado, intentó Troche, no puede, roba bien Filippi. Qué partido se nos viene, qué final se nos viene por De Alto Vuelo y FM Show. Aquí la pelota para Benjamín Benítez, intentó bien Santiago Benítez, pone la mano Beto Gómez con falta, el árbitro dice que no, que siga, ahora sí. Retrotrajo la infracción y cobra el tiro libre para la franja en mitad de cancha. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Qué partido más cambiante, Emiliano, ¿no? Parecía que la franja podía abastecerse de contra. Con este 2-2 las cosas cambian todo ahora. Una inyección de adrenalina le da cada gol de Guaraní a Atlético Posadas en búsqueda del segundo, ¿no? Mala salida de Pavel, lo escuchaba Gastón diciendo que ya estaba con molestias, no era antes, no era una prevención esa corrida de Masloski hasta el vestuario a buscar seguramente la indumentaria. Pave, en qué porcentaje está hace rato, que vemos que no hace ni siquiera los saque de arco, ya lo están reemplazando en eso. Lamentablemente salió feo el arquero de Guaraní para dejarle servida la pelota al defensor, que yo no entiendo por qué no está en la franja. Aquí el lateral corresponde para Guaraní, Antonio Franco, por el sector derecho, 2-2 la historia. Recta final del partido, se venía Velázquez, no puede finalmente. Se le escurrió la pelota, por eso habrá saque de meta para la visita.
¿Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba? Uniformes Ícaro. Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Cardens tiene la solución. Blas Parera 2555, casi Francisco de Aro. 35 minutos arriba la pelota, intentó Solís, ganó bien Pablo Russo, completa Troche, intenta ahora Ulises Silveira, en él pegar, la revienta como puede, era Benjamín Benítez, le va sobrando ahora para la pelota por sector, de hecho se viene Santiago Benítez, no puede con falta, dice el árbitro, sí señor, habrá tiro libre para el DK. Garupá Propiedades, tu inmobiliaria de confianza. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. ¿Está Robinho Duhau también entró, no, Gastón? Para pasar el limpio, ¿sí? No, Duhau se quedó en el banco. Arriba la pelota para Filippi, el centro arriba, ganó las alturas Benjamín Benítez, otra vez el rebote, la captura del Decano, metió una chilena en Zaguciesco, le quedó para Ortega Solís, está el Decano, no, lo perdió Solís. Se lo perdió Alan Almirón finalmente, después de una guapeada de Solís. Apareció Alan Almirón, le dio la pelota de punta arriba. Se acaba de perder el tercero el conjunto visitante, Gastón. Bueno, ahora cada pelota que llega al área de Guaraní es peligro para el conjunto local. En esta no la pudo aprovechar Alan Almirón, pero no la pasa bien en defensa el conjunto local. Son los últimos minutos, pero tiene que estar atento Guaraní, porque recordemos, los 2 goles que tiene Atlético Posadas fueron por faltas del conjunto franjeado. El primero en contra de Valdejos y el segundo se debió a una mala salida de Diego Pave. 37 minutos va Betito come falta, dura entrada del número 17, Yaguciesco, y es amonestado, Gastón. Amonestado el mediocampista ofensivo en Atlético Posadas, hablamos del 17, Adrián Yaguciesco. Bien, hay pelota parada, ya lo hizo Guaraní, rápidamente se vino Obregón por izquierda encarando, le va a pegar al arco, no, buscó la conexión con quién, con Enzo Bruno, la guapea de falta de atrás, el árbitro dice que no, que siga, recupera la franja, ahora Enzo Bruno se viene ahora guapeando y ganando y perdiendo la pelota también, se viene el Decano, ahora falta de Enzo Bruno, ahora sí lo marcó el asistente, dice el árbitro, le ventaja, no, lo detiene, habrá tiro libre para el Decano, todo el mundo pide roja, Gastón. Sí, pero más que nada es el gran reclamo por parte del banco de suplentes de Atlético Posadas. El lineman que está de este lado es Luis Flores, vio la jugada, Obregón es el que está en el piso con muchos signos de dolor y ahora todo el banco visitante se lo reclama a Flores. Hay que ver qué decisión termina tomando Rioja. Sí, se levantó todo el banco de suplentes visitantes también, Emiliano, vos que estás más cerca de ahí. Sí, tremendo, fueron todos corriendo, no sé qué explosión hubo en el banco de suplentes de Atlético, pero fue llamativa la reacción, todos a campo de juego, corrió rápido el asistente para apaciguar las aguas, pero estaba bastante caldeado el ánimo acá. Sí, Gastón. Pasa que cortó la jugada de contraataque que estaba teniendo los Tecanos, pero bueno, Flores vio una falta, ahora se acerca a charlar con Rioja, vemos qué decisión termina tomando el árbitro de este partido. 38 minutos de juego, un saludo para nuestro amigo Peralta ahí que también está sintonizando el partido a través de streaming de la cuenta de Alto Vuelo. Hoy te puedes ganar una camiseta. ¿Cómo haces, Gastón, si querés la camiseta de la franja? Aprovechá estos últimos minutos que le quedan al partido, ingresá en la zona de comentarios, comentá con Dale Franja y tus 3 últimos números del DNI y en la semana atenderás si sos el ganador de la gran camiseta que tiene Guaraní Antonio Franco. Gran indumentaria de los amigos de Ícaros que acompañan la transmisión de Alto Vuelo. Aquí en Sobruno finalmente el tiro libre fue para la franja. Yo pensé que fue al revés. La pelota es para Obregón. Duro entrada de Benítez. La manda por un costado. Habrá lateral para la franja que ahora está apurado. Recta final del partido. 2-2 la historia. La manda al córner finalmente. Era Benjamín Benítez que la manda por la última línea. Habrá tiro de esquina para la franja que quiere la ventaja en su casa. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. La sensación de viajar en business está en la alfombra voladora Río Uruguay. El centro arriba era de Lucas Caballero. Finalmente despeja la línea defensiva del equipo decano. Le va sobrando ahora para Obregón con falta. El árbitro dice que siga, no fue nada. Se vino Obregón, ahora se rebotar finalmente por el número 19, Santiago Benítez. La pelota otra vez es para Guaraní que repone con un saque manual. La hizo bien Ulises Silveira con un medio giro. Va a entrar en el área por izquierda, va un buscapié. ¡Gol! De Guaraní, Antonio Franco, el que la
las hace, las paga. Fue Ulises Silveira por izquierda, envió el centro atrás y esta vez la mala fortuna de Juanpi Rodríguez la metió en contra. Y ahora Guaraní pasa a ganar en 40 minutos. ¡Qué partido raro! ¡Qué partido chivo! Pero lo gana la Franja en 40 del segundo tiempo. Juanpi Rodríguez en contramarca. Que Guaraní dice que Guaraní ahora le gana al Decano 3-2. Bueno, está claro que se habían guardado todas las emociones para este segundo tiempo. Una gran guapiada de Ulises Silveira, este jugador picante que siempre que entra rinde, porque es un jugador que da todo en cada encuentro, en cada minuto que le toca disputar. Fue hasta el fondo, tiró ese centro, y el que había anotado el empate transitorio para el Decano, ahora quiebra ese empate, quiebra esa igualdad en su propio arco. Juan Pablo Rodríguez dice ahora, en contra, que Guaraní está ganando 3-2. 40 minutos de juego, casi 41 ya del complemento, gana la Franja 3-2. Qué partido de locos, ¿eh? Qué partido vibrante, lo vivís por la show, por De Alto Vuelo y el streaming también de Emiliano Andreoli. Y ahora, Emiliano, ya no sé más qué decirte porque no sé cómo se va a plantear ahora este final. Qué tema este Ulises Silveira, ¿no? Qué ganas que le pone a cada vez que ingresa el hombre de los goles. No nos olvidemos que fue goleador de... Dale, Julio, el goleador de Alto Vuelo que pasaba acá por el mes de febrero. No sé cuántos minutos van, me preguntan acá los oyentes y los espectadores del equipo de Alto Vuelo, cuántos minutos para... 41 minutos del segundo tiempo, 3-2 gana la Franja, falta de Beto Gómez y amonestado, Gastón. Sí, amonestado este 5 que tiene Guaraní, que ingresó en la segunda parte. Está caliente el partido, pero se pone lindo. No te despegues del streaming de Alto Vuelo. Se viene ya Gusiesco, metió el centro del segundo palo, Prochuk de cabeza, arriba la pelota, se relamía. Alan Almirón le dijo, ¿por qué no me dejas a mí? No lo vio Prochuk, metió el cabezazo, la pelota muy arriba. Habrá saque de meta para la Franja que gana en la recta final del partido. Distribuidora JB, solo productos de calidad. Martín Fierro 3879, JB. Rosol, frutas frescas para los misioneros. 42 minutos del segundo tiempo, partido vibrante, partido emocionante en el arranque. Bueno, si este cruce de Misioneros fue así, no me quiero imaginar lo que se viene en Curuzú, Guatián, Victoria, ¿eh? Habrá que trabajarlo y mucho, pero la Franja está logrando el primer cometido, Gastón, de poder sumar de a 3 por el momento. Está cumpliendo con lo que vino a buscar aquí en su propio estadio Guaraní, que es, por supuesto, tratar de que acá queden los 3 puntos, porque bien mencionábamos en el inicio de la transmisión lo importante que es sumar puntos, porque no es solamente clasificar primero, sino que es clasificar con la mayor cantidad de puntos que puedas, así en un hipotético cruce final lo puedes definir en condición de local. Yo acá lo estoy viendo al presidente Patricio de Olla y se toma el pecho y diciendo, no aguanto más. Pero es la primera fecha. Falta un montón. No me quiero imaginar si en instancias finales. Hay saque de meta para la Franja. Va a reponer la Franja después de ser atendido el arquero Diego Pave. Saque desde el arco para la Franja. ¿Cuánto van? ¿Cuántos minutos van? 43. 43 del complemento. 3-2 gana la Franja. Partido vibrante, emocionante. Te lo cuenta De Alto Vuelo para FM Show y también por el streaming de la cuenta de YouTube de Alto Vuelo. Como siempre, siempre presente junto al manto sagrado. Aquí la pelota estaba en offside, Estaba en offside Almirón. El árbitro no se dio cuenta. Por eso sigue la jugada por el sector izquierdo. A ver qué va a hacer Almirón. Retrocede el juego para Caito Filippi. Va el veterano Filippi por el sector izquierdo. A ver qué va a hacer Filippi. Aquí la maneja con una muy buena pared con Almirón, pero el árbitro se percata del toquecito allí de la infracción de Velázquez. Por eso habrá tiro libre para el Decano. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad, protección en acción. Megaseguridad.com.ar. Sí, Gastón. Sí, Julio, nada más el tema de información. Quizás me dejé de dar por las ganas de verlo a Manolo Sánchez Ocaña, pero el que ingresó fue con la 16 Duhaut y no Sánchez Ocaña como lo anunciamos hoy. Perfecto. El 17 entonces es, Duhau el 16, ¿no? Perfecto, exacto, ahí está la corrección. Duhau adentro de la cancha. Aquí el tiro libre será para el conjunto visitante. Va Filippi con el centro del punto del penal. Corta como pueden sobre uno. Suscita el peligro. Le quedó para quién, para Caito Filippi. El rebote va. Está la contra de la Franja. Si la hace bien, está el cuarto. Va. Intentó Velázquez y se jugó la vida Juanpi Rodríguez. La pelota al córner. Finalmente se desvió en un jugador franjeado. Y habrá tiro de esquina en 44 minutos de juego. Se va a terminar el partido. Lo gana la Franja. Lo insiste el Decano. Partido y final vibrante por la show. Así somos. Somos la radio líder. Somos De Alto Vuelo. Y todo el equipo trabajando para este primer partido
con victoria parcial de la franja, pero hay tiro de esquina de Filippi, va al centro, al punto del penal, cabezazo de Juanpi Rodríguez, pasado finalmente, intenta ahora Jagusiesco, por derecha va el ex Crucero del Norte, enganchó, ahora va a meter un centro, no cortita, pero se equivocó, por eso la recupera Lucas Caballero, sale con categoría. No llegó Obregón, que se toma el posterior. Habrá finalmente lateral porque se desvió en un jugador decano. Lateral corresponde para Guaraní. Esa camiseta de la franja es inconfundible. Es de Uniformes Ícaro. Pedí la tuya. ¿Te agarró el granizo? Sacabollos Cardens tiene la solución. Blas Parera 2555, casi Francisco de Aro. Arriba la pelota de Obregón para que vaya Ulises Silveira, insiste, se anticipa antes el arquero Ábalos, el arquero del decano. Largo remate ya para campo rival, intenta Alan Almirón con el cuerpo. Alan que quedó como capitán, ¿no? Después de la salida de Luchanch. Por un costado la manda Alegre. Últimos minutos ya, hay tiempo cumplido y el árbitro dice, ¿cuánto más, Gastón? 4 minutos más se van a jugar, vamos hasta los 49 de esta segunda parte. Acá la pelota la va manejando Caito Filippi. Intercepta la jugada más atrás para que se venga Juanpi Rodríguez. Hizo un gol a favor y en contra. Por eso gana la franja 3-2. Aquí Juanpi Rodríguez ensanchó por derecha para Benítez. La última del partido se viene ahora. El equipo con Santiago Benítez. 3 dedos buscándolo a Almirón. Pega en el árbitro. Dice el árbitro que siga porque igual la recuperaba Lucas Caballero. De primera para quién, para Velázquez. Se juega la vida. Prochuk la manda por un costado. El lateral corresponde para la franja. Garupá Propiedades. Solo 80 lotes en Santa Elena. Apurate y conseguí el tuyo por 550.000 pesos. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Asuntos civiles, comerciales, laborales y penales. Se viene Troche con la pelota, tiempo adicional ya, señores, hasta los 50 iremos. Se viene Troche, la pisa, la masa por el sector derecho, ante la marca de Prochuk, metió el centro, igual, le quedó para Ábalos. En 2 tiempos se queda con la pelota el 1 del arquero visitante. Patio, pasto, espacio. Pileta de CM Construcciones. 3765045475. Para toda la vida. Para viajar premium a Buenos Aires, Río, Uruguay. Viene Santiago Benítez, no pudo acomodarse ante la falsa salida de Alegre. Se viene el decano, insiste por el sector derecho, corta bien ahora Alegre. La manda por un costado, lateral para el conjunto visitante que quiere el empate. 3-2, gana la franja. A ver, ¿el árbitro paró el partido, Gastón? Sí, porque en estos momentos hay un jugador de la franja que está tendido en el suelo, seguramente alguna molestia muscular, se empieza a sentir el cansancio, ahora lo para Rioja, pide la asistencia médica. Recordemos que ambos conjuntos ya agotaron las variantes. 47, el segundo minuto adicional ya gana la franja, 3-2 lo ganaba con gol de Velázquez. El equipo local lo empató rápidamente con gol en contra de Vallejos. Empataban 1-1 en el arranque del segundo tiempo. Apareció otra vez la franja con Piñeiro da Silva para poner en ventaja. Lo empató Juanpi Rodríguez y el propio Juanpi con gol en contra le da el triunfo parcial a la franja en este arranque del torneo federal. El próximo sábado estaremos en Curuzucuatiá, donde Guaraní va a visitar a Victoria. JB, primeras marcas en tu mesa. Distribuidora JB, llámanos al 4420-990. Frutas y verduras frescas. Busca a Rosol SRL en el Mercado Central y Villa Urquiza. Qué bien me vendrían unas frutitas de Rosol SRL, la verdad. Tan calorcito, hay que comer fruta, Gastón, porque si no uno puede engordar un poquito. No estoy diciendo más nada. Claro, bueno, bien el concepto. 48 minutos del segundo tiempo, iremos hasta los 50, la revienta Juanpi Rodríguez, la va a dominar Pave, va a ser tiempo, lo va a dominar Pave, la cubrió bien Russo, aguantó Russo al final todo el partido, Gastón. Sí, finalmente, recordemos que habíamos contado que quedó con lo justo Russo, y cuando hablamos de con lo justo, estuvo probando previo al partido, pero finalmente va a terminar en cancha el defensor que tiene la franja. Recupera Lecano la pelota ahora, buscándolo a Ortega Solís. Intercepta el pase, ahora la franja con dificultad. Se viene Santiago Benítez. Bien, Obregón. Se hace la pelota, después recibe la falta, sí señor. Infracción en ataque de Benítez sobre Obregón. Y ahora Guaraní consume los segundos para abrochar la victoria. Mimba CrossFit, tu mejor versión te espera en el brete. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Bueno, en este adicional 5 minutos que dio el árbitro, Guaraní hizo más tiempo que todo el partido, ¿no? La verdad, se han arrojado los jugadores pidiendo asistencia a Gastón más de la cuenta ya. Sí, ahora es el turno Obregón, ¿viste? Sé que le toca un
anteriormente fue Bruno, ahora Obregón, que igual tiene signos ya, el cansancio empieza a pesar, ya este partido hace mucho tiempo no se podía disputar tantos minutos como lo están haciendo ahora, y por supuesto, también sirve para que pase rápido el tiempo. 49 minutos, queda uno, veremos si adiciona algo más Rioja después de el tiempo que ha perdido la franja. Se viene Velázquez por derecha. A ver qué hace la franja, si lo liquida. Se abre Troche, pase en profundidad para Enzo Bruno finalmente. Se desvían Prochuk y se va la pelota al córner. Habrá tiro de esquina para la franja que va a ganar el primer partido en el torneo federal amateur. Mega Seguridad, protección en acción, 3764-420-930. Bordado digital y sublimación para tu remera o chomba. Uniformes Ícaro, Avenida Uruguay casi llegando al mástil. Pedí tu presupuesto. Ícaro. 50, el córner cortita, el árbitro dice, ¿cuánto más? ¿Dos más? Creo que dio dos más, ¿eh? Dos más, sí señor. Más. Iremos hasta a los 52, 50 va. El banco de suplente de Guaraní no aguanta más, pide la hora. Se viene Troche, la va a aguantar allí, va a consumir los segundos, los minutos que quedan. Va Troche, la pisa de un lado a otro, lo presionan, gana un lateral Troche valioso. Vale oro, cotiza en bolsa. Ese lateral de Troche, 51 minutos, queda uno. Los últimos 60 segundos del partido lo va a ganar la franja en este debut del torneo federal amateur en la zona 1. Va a arrancar con el pie derecho, después, bueno, a corregir o no. Hubo algo ahí, ¿eh? Hubo un toquecito entre Prochuk y ¿quién? ¿Y Ulises, Gastón? Sí, al menos eso es lo que se está quejando el delantero franjeado, que ahora está en el piso, está tendido. Se arma un pequeño tumulto. Atento Ábalos, sé que acá lo divisás rápidamente porque es el de buzo verde. Salgan de ahí, muchachos. Tienen que salir los jugadores del sector. A ver, Emiliano, ¿no puedes ampliar que estás más cerca? No vi la agresión, pero sí vi cómo fue Ábalos a pisar a Ulises Silveira. Siempre lo mismo con Ulises, ¿no? Entra para esto, entra para consumir los minutos. Es el Alejandro Hormos de un técnico que tenía la franja antes que hacía tiempo de esta forma, ¿te acordás? Sí, está Chango Cravero, ¿no? Chango que está en Forever también. Habrá el lateral para la franja, se va a reanudar, no amonestó a nadie finalmente Rioja, a ver si da un minuto más. Ahora sí dice, uno más, dice. Iremos hasta los 53, llegamos 52. Se va a terminar el partido, la va a aguantar la franja. Allí Troche con la pelota, la va aguantando sobre la línea, va pisándola, aguantando como puede finalmente. Va recuperando el decano, la manda por un costado por la última línea, dice el árbitro. Habrá saque de meta para el decano y será la última del partido. ¿Te lo tocaron en el estacionamiento? Cardens, 3764-627375. Garupá Propiedades, 3765-140001. Y ganó la franja, ha ganado Guaraní, Antonio Franco en un segundo tiempo electrizante, ganó el primer chico la franja, le ganó a Atlético Posadas 3-2, se ha terminado el partido y lo viviste por De Alto Vuelo y FM Show. Terminó el partido. Se saludan los protagonistas, ha ganado la franja 3-2, goles de Velázquez, goles de Piñero da Silva y de Juanpi Rodríguez en contra para el equipo de Nazareno Godoy, goles de Juanpi Rodríguez y de Vallejos en contra para la visita. Ha terminado un partido intenso, Gastón. Sí, un partido muy cambiante, pero que se guardó todas las acciones para el segundo tiempo. Los cambios tuvieron y mucho que ver en este resultado final, este 3-2 para Guaraní, también muy protestado, muy parado por momentos. Hubo muchas ocasiones que, por supuesto, los jugadores hacían tiempo para que el partido pase, pero decíamos, todas las acciones ocurrieron en este segundo tiempo, 5 goles y mucho tuvieron que ver las variantes que realizó cada técnico. Saluda a la gente, se va Guaraní, ya se fue el decano a los vestuarios, también hará lo propio la franja. Lamentablemente no tenemos posibilidad de la entrevista, ¿no? Que generalmente nos caracterizaba en estos momentos, claro, por la pandemia también las entrevistas por el momento no van a hacer uso, en este caso, y posible de los protagonistas. Ha ganado la franja, Emiliano Andreoli, ha ganado Guaraní, ha cumplido, si querés, con errores y con aciertos, pero se queda con los 3 puntos. Sabes que era vital ganar este partido, Julio, para cualquiera de los dos equipos posadeños, porque Curuzú, si había un resultado que podía desear victoria, era justamente la igualdad entre los rivales directos. Fue finalmente victoria merecida, me parece, para Guaraní Antonio Franco. Los errores defensivos le costaron caro porque le convirtió 2 goles el rival, que no había hecho tanto mérito como para llegar a poder igualar en 2 ocasiones el partido. Merecida porque necesitaba sumar 3 puntos para arrancar de la mejor manera el torneo regional federal.
sueño, muchachos. Primera es un instancia, el rebote le quedó para Perfecto, Juan nosotros Rodríguez. nos vamos Y a una ahora pausa con el Tommy Soler y enseguida volvemos para el cierre de la transmisión. Seguinos en Facebook, De Alto Vuelo. Electricidad La Unión, Santa Catalina 3088 con un showroom exclusivo. Mega Seguridad le ofrece el mejor servicio de monitoreo de alarmas, seguridad física, rastreo satelital. Además, comercializamos equipamiento de seguridad electrónica. Contáctenos 44 20 930 o ingrese a www.megaseguridad.com.ar. Mega Seguridad. Chau miedo. Hola tranquilidad. Mega Seguridad. Protección en acción. ¿Qué casaca tiene la franja? Seguro es de Ícaro. Ícaro, indumentaria deportiva, uniformes de fuerzas de seguridad y de trabajo. Remeras, chombas, sublimación. Uniformes Ícaro, serigrafía y bordado digital. Todo en Avenida Uruguay 2655 a pasitos del mástil. Ícaro, uniformes personalizados al 3764-810961. ¿Te agarró granizo y no te deja dormir? Sacabollos Curtains tiene la solución. Mandanos la foto al 3764-627375. Curtains, soluciones sin pintar. Fue un éxito de Garupá Propiedades, que ahora presenta el nuevo Loteo Santa Elena, ideal para cumplir el sueño de la casa propia, ubicado a solo 1200 metros de la Ruta 105 y con todo cerca. Podés conseguirlo con un 30% de entrega y 24 accesibles cuotas. Es una oportunidad única para tener tu lote a solo 550.000 pesos. Acércate a Garupá Propiedades y conoce más sobre los 80 lotes Santa Elena. Te esperamos en Colectora Leonardo Fabio, 4076 o escribinos al 3765-140001. Garupá Propiedades, su inmobiliaria de confianza. Cuando necesites un estudio jurídico serio, llámanos al 444-0943. Estudio Jurídico y Contable Troche y Asociados. Ese espacio en el patio necesita un chapuzón. Anímate a vivir tu hogar con una pileta de CM Construcciones. Solo te encargas de decidir el lugar. CM se ocupa de que llegues de la mejor manera al verano. El patio se vive con una pileta de CM Construcciones. Consulta nuestras formas de pago al 3765045475. CM, piletas para toda la vida. Viaja a Buenos Aires en las confortables unidades de Río Uruguay. Viaja seguro. Viaja con protocolo bajo las estrictas normas sanitarias vigentes. Servicio semicama, cama ejecutivo y cama suite. Volvé a sentir la sensación de viajar en la alfombra voladora, con la suavidad y atención de siempre. Para más información sobre cómo viajar a Buenos Aires, comunícate al 4456-513, 4456-518 o al WhatsApp 3764-292915. Además, podés comprar tus pasajes ahora para viajar en 2021 con un 50% de reintegro. Ingresá ahora a www.riouruguaybus.com.ar. Distribuidora JB, productos de calidad desde su origen a tu mesa. Distribuidor exclusivo de aceite y mayonesa Natura, sal y especias Dos Anclas, Fernet Branca. En Distribuidora JB, bebidas Chandon, Catena Zapata, Luis y Bosca y un sinfín de marcas de primera calidad. Distribuidora JB. Escribinos al WhatsApp 3764-668666. También podés ingresar a la página web distribuidorajb.com. Comunicate con De Alto Vuelo y FM Show 3764-361973. Solo te quiero ver. Bien, continuamos en el cierre de la transmisión. Ha ganado la franja 3-2. Ya casi prácticamente no queda nadie. Vamos a ver si Gastón Machado puede lograr. Sí, ahí la nota con Pablo Russo. A ver si lo saludamos
a Pablo. Bueno, Pablo, a ver si como en el micrófono ahí está. Vamos a hablar con Pablo Russo, estamos en la transmisión de Alto Vuelo FM Show. Bueno, Pablo, felicitaciones, ¿cómo costó el triunfo, no? Buenas tardes, sí, saludo para vos y toda la audiencia. Sí, como costó, como todo el nerviosismo, todo este parate que pasó todo este tiempo, creo que para el público fue lindo ver que sea vertiginoso de rato, pero bueno, lo más importante es que dejamos los 3 puntos en casa. Seguro, con errores y aciertos también, y la ansiedad también le ha jugado en contra por momentos. Y sí, totalmente, Julio. Yo creo que el parate después de tanto tiempo es la primera fecha de un torneo corto, que no podés cometer errores, te tensa un poco, la ansiedad, los nervios, juega un poco de todo. Así que creo que lo más importante hoy era ganar, que para trabajar tranquilo, corregir, siempre se corrige, pero en la victoria es más fácil. Y lo malo que tuvimos, creo que enseguida que sacamos la ventaja, nos han empatado rápido, no pudimos manejar esa ventaja por más tiempo y corregir los errores que tuvimos, ¿no? En lo personal, llegaste al partido con lo justo. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo terminaste? Sí, Julio, terminé muy cansado, muy cansado. Soy sincero, hice todo para jugar. Si después te voy a mostrar cómo tengo la pierna. Preguntarle a los médicos si no cómo estaba. Yo estaba más afuera que adentro. Jugué porque nos debemos a la camiseta y bueno, así van a ser todos los partidos. Mientras pueda jugar, voy a jugar y me van a tener que sacar muerto adentro de la cancha. Así que ojalá que en la semana me pueda recuperar de la mejor manera y tratar de llegar bien físicamente para la próxima fecha. Y bueno, ir a buscar la victoria para la tercera fecha, quedar libre y estar tranquilo de arriba. Pablo, felicitaciones, un abrazo grande. No, gracias a vos, Julio, saludos a vos y a toda la audiencia. Pablo Russo, el defensor que lo contábamos con Gastón y Emiliano, ¿no? Llegó con lo justo y que aguantó y finalmente terminó ahí haciendo un estandarte en la defensa para lograr este primer triunfo. Las variantes, enseguida se viene el comentario de Gastón y nos vamos despidiendo, pero Emiliano, las variantes que tiene Nazareno Godoy en el banco es importante, ¿no? ¿Se ha notado? Sí, totalmente, Julio, coincido con vos. Los cambios que tiene, el cambio de ritmo que puede tener desde el banco de suplentes, cuando el defensor rival ya está cansado. Tremenda labor de Piñero da Silva, tremenda labor después de Ulises Silveira. El manejo de pelota de Enzo Bruno es un factor a tener en cuenta. Es un equipo interesante, me parece, como siempre, para la categoría. Guaraní, que siempre arma para esta categoría. Después, si subimos un escalón más, por supuesto que el presupuesto y el apoyo es otro, pero bien la franja porque tiene un equipo con muchas variantes en un proceso de pandemia donde no sabes qué jugador tenés hasta el testeo 3 días antes, ¿viste? Y esa es parte de lo temeroso, me imagino yo, para cada uno de los técnicos. Pero de igual manera, hablaba Russo, lo escuchaba, con experiencia también el defensor franjeado, de corregir en la victoria. Me parece que es el punto sobresaliente para Guaraní en esta victoria por 3-2. ¿Por qué? Y porque corregir en la victoria te da ese aire que no lo ibas a tener si después de los 2 goles que hiciste el conjunto rival te los empataba siempre. Ahí es donde se te llena de dudas el día a día en la semana posterior. Así que bien por la franja en esta victoria frente a Atlético Posadas, y ojo con Atlético, porque es un equipo que ya lo vimos arrancar mal y recuperarse en el último tramo de la competencia. La Unión, los amigos de la Unión, nos iluminó el triunfo de la franja. Nos trae el comentario final de la victoria de la franja en la voz de Gastón Machado. Electricidad La Unión, iluminación LED, productos de alta calidad. Bueno, hay algo que creo que todos terminamos coincidiendo, que fue que la clave estuvo en las variantes que tiene este equipo local, en los cambios. Ya los primeros minutos que tuvo acción Enzo Bruno, casi termina abriendo el marcador, se pudo conectar y de muy buena manera con Jorge Piñero da Silva. Luego un momento cuando ingresó Hugo Troche, Julio, me estabas preguntando cómo se van a parar en la cancha. El día que se pueda parar el equipo ideal que quiere Nazareno Godoy, vamos a estar viendo a los 3 en cancha. Hablo de Enzo Bruno, hablo de Hugo Troche y de Jorge Piñero da Silva. Son jugadores de muy buen pie, jugadores que si se pueden llegar a realizar una triangulación van a darle muchos frutos a este equipo de Guaraní,
y vamos a coincidir todos en lo mismo, lo importante que era arrancar ganando y por supuesto, vamos a lo que decía Russo, ir corrigiendo, pero con una victoria. Hay que ver cómo terminaron varios jugadores, pero es un equipo que tiene muchas alternativas. Se viene esta semana que Nazareno hoy va a poder trabajar, recuperar a algunos jugadores, quizás va a tener la posibilidad de ver a otros con acción ya desde el primer minuto. Pero bueno, lo importante es que aquí Guaraní pudo comenzar con una victoria y el análisis del partido pasa solamente por el segundo tiempo. En el primer tiempo poco y nada para destacar, pero lo importante termina siendo, por supuesto, la victoria franqueada. El comentario final del triunfo de Guaraní sobre Atlético Posadas 3-2 de Gastón Machado. Gastón, un placer y el reencuentro será a las 19 el próximo lunes en De Alto Vuelo. Un abrazo grande. El placer siempre es mío, por supuesto, estar compartiendo nuevamente una transmisión con este gran equipo de Alto Vuelo, que ahora podemos acercarte la imagen para que puedas ver el partido de la franja. Será hasta el día lunes. Un abrazo grande. Emiliano en la producción y en la dirección general de esta super transmisión de Alto Vuelo y FM Show. Un placer, amigo. El reencuentro será el próximo lunes con el show de los impactos y a la tarde con De Alto Vuelo. Dale, Julio, el placer de volver a escuchar tus relatos. Estábamos extrañando ya este día a día, este momento de Guaraní Antonio Franco, pero acá está, ya estamos de nuevo con el equipo, el sueño está en marcha de nuevo y eso es lo importante. Nos encontramos seguramente el lunes y si no el sábado desde Curuzú a Tiá, porque donde vaya la franja también estaremos nosotros. El Tommy Soleil en las consolas mágicas, una producción de Alto Vuelo junto a FM Show, la radio líder que te trajo el gran triunfo de la franja. Un saludo también para Lolo Fuentes, para Augusto Sartori y todo el equipo de FM Show para este triunfo inicial de la franja en el certamen. Tengan todos ustedes un buen fin de semana y el lunes de vuelta con la radio líder y toda la programación. Un abrazo grande. No busques por la